Última vez en Raikage. Mientras entraba y salía de la inconsciencia, escuchó el tintineo de pequeñas campanas mientras miraba hacia arriba y pudo ver dos figuras caminando bajo la lluvia dirigiéndose hacia él. A pesar de que estaba oscuro, pudo distinguir dos cosas acerca de las dos personas que caminaban hacia él. Ambas llevaban sombreros de paja cónicos con pequeñas bolas en forma de púas colgando para cubrir sus rostros. La otra cosa era que ambos llevaban capas oscuras, con mentón, cuellos altos que también cubrían sus rostros. Una palabra apareció en su mente mientras perdía el conocimiento. Akatsuki. Lo habían encontrado. 10 años después. En medio del océano. Actualmente en medio del mar que separaba Chano-kuni, país del té, de las islas de Nagi-Yosu, un único barco real perteneciente al daimyo de Umi-no-kuni, país del mar, navegaba rumbo a Tsuki-no-kuni, país de la luna. A bordo del barco estaba el daimyo de Umi-no-kuni, la única hija de la princesa Sachi. La princesa era extremadamente hermosa aunque no usaba ropa, joyas ni maquillaje costosos como la mayoría de las princesas. En cambio, llevaba un kimono morado simple pero elegante con una raya roja alrededor de su cintura. Era de complexión delgada y tenía el pelo largo y sedoso negro azabache que le llegaba hasta la parte inferior del muslo, ojos azul cielo brillante y un rostro angelical. Su belleza a menudo se había ganado la atención de muchos pretendientes diferentes de su propio país, así como de otros, pero la princesa no había mostrado interés por ninguno de ellos. Otra cosa acerca de la princesa era que, a diferencia de la mayoría de las princesas, no pasaba su tiempo yendo a fiestas y luciendo bien solo para atraer maridos adecuados. Prefería pasar su tiempo aprendiendo. Le gustaba leer poesía, escribir, cantar canciones y leer libros, así como jugar con los niños. Quería aprender todo lo que pudiera para que, si fuera necesario, pudiera ayudar a gobernar su país. Le apasionaba la paz y la prosperidad de su país. A pesar de que ella no era la próxima gobernante de Umi-no-kuni, su hermano mayor Tachiko lo era, quería al menos contribuir un poco. No le gustaba pelear y creía que la fuerza solo debería ser un último recurso absoluto una vez que todas las opciones para las conversaciones de paz y las comunicaciones hayan terminado y no haya otra opción. La princesa también era una diplomática muy hábil y había ayudado a su padre en varias ocasiones durante las conversaciones con otros países en términos de derechos comerciales y otras cosas. Era una oradora muy talentosa debido a su pasión por ayudar a las personas que lo necesitaban. La razón por la que la princesa se dirigía a Tsuki-no-kuni era porque estaba comprometida con el príncipe heredero de Tsuki-no-kuni, el príncipe Tsuki Hikaru, heredero del trono de Tsuki-no-kuni. Tanto el príncipe como la princesa se habían reunido a menudo a lo largo de los años y habían sido amigos durante muchos de esos años, ya que tanto Tsuki-no-kuni como Umi-no-kuni eran fuertes aliados entre sí. El abuelo de Hikaru, el anterior rey de Tsuki-no-kuni, su hijo Tsuki-kakeru, actual rey de Tsuki-no-kuni, así como el mismo Hikaru habían visitado a menudo Umi-no-kuni cuando el abuelo de Hikaru tenía negocios con el Umi-daimyo sobre barcos, asuntos comerciales u otros asuntos políticos. Sachi, Tachihiko y su padre, a su vez, acompañaban a menudo a las delegaciones a Tsuki-no-kuni. También vendrían a visitarnos solo para unas vacaciones. Con el tiempo, tanto Sachi como Hikaru se habían acercado el uno al otro, a menudo se escribían cartas el uno al otro. Era obvio que los dos se estaban enamorando. Siempre que estaban en las mismas fiestas, normalmente se podía encontrar a ambos hablando entre ellos o incluso bailando juntos. Finalmente, el padre de Sachi les dijo a ella y a Hikaru que, en algún momento cuando los niños tenían 10 años cada uno, el abuelo de Hikaru, Tsuki-kakeru, sugirió un arreglo de matrimonio entre los dos ya que creía que Sachi sería una excelente esposa para su nieto y ayúdalo a gobernar sabiamente sobre la gente de Tsuki-no-kuni. Además, tal matrimonio fortalecería aún más la alianza entre sus dos países. El padre de Sachi había estado de acuerdo con esto siempre que, cuando los dos fueran mayores de edad para casarse, también aceptaran las condiciones. Abuelo de Hikaru, Tsuki-kakeru, había estado de acuerdo y ambos hombres firmaron un contrato estableciendo el acuerdo entre los dos gobernantes. Cuando tanto el príncipe como la princesa vieron el contrato entre el padre de Sachi y el abuelo de Hikaru, ambos aceptaron el contrato. La boda se iba a celebrar en Tsuki-no-kuni. Sachi tendría que estar en Tsuki-no-kuni 2 meses antes de la boda para poder ayudar a prepararse para la ceremonia y prepararse para los deberes que asumiría como futura reina de Tsuki-no-kuni. El padre de Sachi, junto con su hermano Tachiko, vendrían más tarde a la boda para delatarla. Cuando se iba, el padre de Sachi originalmente había querido que ella tuviera una flota completa, así como 1000 guardias reales para protegerla en su camino a Tsuki-no-kuni, pero ella había reducido a su padre a un barco, 20 guardias reales y un escuadrón de ninja para protegerla ya que no quería tantos hombres a su alrededor todo el tiempo.
El padre de Sachi había contratado a un escuadrón de ninjas de Konoha para protegerla. Aunque Hikaru se había ofrecido a enviar algunos ninjas del pueblo shinobi recién fundado Tsuki no Kuni, el Getsugakure no Sato, el pueblo escondido debajo de la luna, o contratar ninjas de otras aldeas, como Kumogakure no Sato, el pueblo escondido en las nubes. O la alianza celestial recién formada, con quien Tsuki no Kuni se había aliado en los últimos 2 años, fueron cortésmente rechazados. El padre de Sachi había insistido en que usara al ninja de Konoha ya que los tenía en alta estima desde que un ninja de esa aldea le había salvado la vida muchos años atrás. Mientras el barco navegaba, se podía ver a la princesa encubierta sentada en un pequeño taburete leyendo un libro para pasar el tiempo. A veces, también veía a algunos de los ninja del equipo de Konoha pelear entre sí para pasar el tiempo. A medida que pasaba el tiempo, la princesa no pudo evitar pensar que el viaje se estaba volviendo bastante tranquilo, creyendo que lo notarían. Oh, qué equivocada estaba. En la proa del barco. Actualmente de pie en la proa del barco, mirando hacia adelante, había una mujer alta y atractiva de cabello azabache con brillantes ojos rojos carmesí. Llevaba una sola manga roja y vendas blancas estampadas con una rejilla ninja debajo. Esta mujer no era otra que Yui Sarutobi Kurenai, la famosa maestra de Genjutsu de Konoha, y era la líder del equipo de esta misión, que era de vital importancia para Konoha ya que la aldea había pasado por momentos difíciles en los últimos tiempos y estaba en peligro creciente por parte de sus enemigos. El matrimonio entre la princesa de Umi no Kuni y el príncipe Tsuki no Kuni fortalecería la ya fuerte alianza comercial entre Umi no Kuni y Tsuki no Kuni y, si logran con éxito esta misión, pondría a Konoha en el favor de ambos países. Además, si Konoha pudiera obtener un tratado comercial con ellos, le daría a Konoha una nueva y muy necesaria fuente de comercio y misiones. Sin mencionar que podría conducir a una posible alianza entre el recién fundado Tsukigakure no Sato y Tsuki no Kuni. Como Konoha actualmente necesitaba todos los aliados que pudieran conseguir, mientras Kurenai miraba hacia el horizonte infinito del mar, no pudo evitar pensar en todas las cosas que sucedieron en los últimos 10 años. Habían sucedido muchas cosas y habían cambiado mucho durante este periodo de tiempo, y todo comenzó cuando el consejo de Konoha había desterrado a cierto ninja rubio. Cuando la noticia de que Naruto se iba de la aldea la noche anterior a que sería oficialmente desterrado de la aldea, provocó que muchos civiles del consejo causaran un escándalo. Habían querido convertirlo en un espectáculo frente a todo el pueblo cuando fue oficialmente desterrado. Aunque a los otros miembros que habían votado para que Naruto fuera desterrado no les importaba desde entonces, mientras él se fuera, no les importaba cómo se marchaba. Poco después, el consejo dio a conocer la noticia de que, ahora que Naruto ya no era un ninja o un ciudadano de Konoha, la ley que Sandaime Okage hizo sobre Naruto fue anulada. Ahora todas las generaciones más jóvenes ahora sabían que Naruto era un Jinchuriki para el Kyuubi. La noticia había recibido una respuesta mixta entre la generación más joven, muchos habían seguido el camino de sus padres y vieron a Naruto como el Kyuubi en forma humana. Otros, que al menos conocían a Naruto de alguna manera, no compartían la opinión de la generación mayor sobre él y simplemente lo veían como una persona que recibió un trato injusto de la aldea. Otros todavía no sabían qué pensar de él, ya que habían visto al chico muchas veces y, aparte de hacer bromas, había notado mal, pero aún tenía el Kyuubi dentro de él, el demonio que casi había destruido su aldea. La noticia, por supuesto, tuvo el mayor efecto en los miembros de los antiguos 12 de Konoha. Después de escuchar la noticia, Shino había declarado que había encontrado una nueva forma de respeto por Naruto considerando la carga que tenía. Además, él también sabía lo que era ser el anfitrión viviente de otro ser. El mismo Neji había dicho que ahora respetaba a Naruto aún más, porque la carga que llevaba era más pesada que la que él mismo cargaba y, de alguna manera, entendía por qué Naruto pasó por la carga de llevar un sello maldito. Cuando Lee escuchó la noticia, comenzó a gritar sobre lo brillantes que eran las llamas de la juventud de Naruto para llevar y contener una carga como el Kyuubi en él y aún sonreír todo el tiempo. También había declarado que trabajaría aún más duro ahora solo para que sus propias llamas de la juventud pudieran igualar las de Naruto. Mientras Kurenai pensaba en eso, no pudo evitar reírse de ese recuerdo de Lee, ya que él siempre fue capaz de alegrar el estado de ánimo de la gente, como solía hacer Naruto. Cuando Hinata escuchó la verdad sobre Naruto, lloró más fuerte que nunca, solo que ahora sabía cuánto debió haber pasado Naruto en su vida llevando su carga y nunca había intentado ayudarlo. Había llorado la mayor parte del día después de que Naruto se fue, ya que había sido la primera en enterarse de que Naruto había dejado la aldea antes de que pudiera despedirse de él. También le había confesado en privado a Kurenai que había ido al apartamento de Naruto para decirle lo que sentía por él, solo para descubrir que se había ido.
Cuando Hinata le dijo a Kurenai esto, Kurenai sintió que su corazón se compadecía de la pobre chica ya que solo podía imaginar lo que la chica estaba pasando en ese momento. Incluso con la noticia de que Naruto era un Jinchuriki, la opinión de Naruto para la mayoría de los otros miembros de los 12 de Konoha no cambió, todos lo consideraban su amigo. Lo mismo dijeron Konohamaru y sus amigos. Los únicos miembros de los 12 de Konoha que tenían algo malo que decir sobre Naruto eran Ino, para gran decepción de su padre, y Sakura. Habían creído que Naruto era un demonio, mientras que Sasuke se jactó cuando escuchó la noticia de que sabía que la droga no podría haberlo golpeado sin ayuda y dijo que si no fuera por el chakra del Kyuubi, Naruto lo haría. Nunca lo he golpeado. A lo que Shikamaru lo había dejado un par de clavijas al decirle que todavía no cambiaba el hecho de que Naruto aún lo derrotaba y no era diferente a cuando Sasuke había usado el poder del sello maldición que obtuvo de Orochimaru. Esto, por supuesto, hizo callar al chico por un tiempo. Cuando se dio a conocer la noticia del destierro de Naruto a la población civil ninja, hubo una gran celebración por parte de los civiles y muchos ninjas, principalmente Chunin y algunos ninjas de nivel Jonin, pero Tsuande lo rechazó rápidamente, habiendo muchos de ellos arrestados y encarcelados durante unos días por alterar el orden público. Cuando el Consejo Civil trató de oponerse a las acciones de Tsuande tratando de detener la celebración del destierro de Naruto, Tsuande rápidamente los bajó diciendo que todavía estaban en estado de emergencia y que no habría celebración en ningún momento hasta que el estado de emergencia hubiera terminado. Terminó. El Consejo Civil no pudo hacer nada al respecto, ya que Tsuande estaba en su derecho de hacerlo durante esos momentos. No mucho después de que salieran las noticias del destierro de Naruto y de ser un Jinchuriki, Konoha cayó bajo el ataque de una serie de bromas diarias a manos de Konohamaru y sus amigos. Estas bromas duraron todo un año antes de que Konohamaru y su equipo se graduaran de la academia. Las bromas eran a menudo y siempre variadas. Las bromas iban desde que explotaran bombas de flores pegajosas en las tiendas de ropa, bombas fétidas que explotaran en las tiendas de alimentos y bombas de chicle pegajosas que explotaran en las diferentes tiendas y sobre la gente. También se soltó una gran cantidad de cucarachas en un restaurante y se abrieron todas las perreras de los Inuzuka y se soltó a sus perros. Es decir, después de rociar a varias personas con feromona para perros. No olvidemos las bombas de pintura que explotan en las casas de ciertas personas. Una de las peores bromas fue cuando, en algún momento, los civiles intentaron celebrar el destierro de Naruto. Konohamaru y su equipo construyeron una catapulta y usaron pañales viejos y sucios de la sala de bebés del hospital como munición. No hace falta decir que las celebraciones no duraron mucho y mucha gente tuvo que irse a casa y fregarse difícil. La mayoría de estas bromas estaban dirigidas a la población civil, así como a otros que habían sido crueles con Naruto de una forma u otra. Muchas de las bromas de Konohamaru también estaban dirigidas a los miembros del consejo que habían desterrado a Naruto. Kurenai no pudo evitar sonreír cuando recordó todas las bromas que Konohamaru y su equipo habían hecho, algunas con el miembro del consejo Koharu, quien había sido jodido por dos perros Inuzuka, uno en cada pierna, y tuvo que intentar caminar hacia el hospital como lo estaban haciendo. Le había costado la mayor parte del día tratar de sacar a los perros de encima. Otra broma fue cuando Udon de alguna manera hizo estallar una bomba fétida en la sala del consejo mientras estaba en sesión. Habían pasado varios días antes de que el olor de la sala del consejo se aclarara lo suficiente como para poder volver a utilizarlo. Moeji logró algo especial cuando cambió el champú de Sakura con pegamento instantáneo de secado rápido cuando estaba en la ducha de Kunoichi. Las manos de la niña estaban pegadas a su cabeza y, para humillarla aún más, Moeji la había engañado para que saliera a la calle desnuda, donde tuvo que correr todo el camino a casa con su traje de cumpleaños. Al final, la madre de Sakura tuvo que cortar varios mechones grandes de su cabello para liberar sus manos, lo que resultó en que Sakura tuviera varias partes calvas en la cabeza y sus manos ahora tenían una capa rosa claro. No hace falta decir que Sakura no había sido vista por nadie durante algunas semanas. Konohamaru y su equipo incluso habían conseguido que los Chunin Shizumo y Kotetsu los ayudaran en sus bromas, donde más tarde Kureani descubrió que habían sido amigos de Naruto y amaban sus bromas. Con la ayuda de los dos Chunin, instalaron una bomba de chicle en la oficina del miembro del consejo Ojo Akira. Cuando entró, explotó y Akira quedó pegado a la pared de su oficina. No fue hasta el día siguiente que finalmente pudieron sacarlo de la pared, pero tuvieron que afeitarle la cabeza ya que su cabello estaba completamente cubierto de burlegún, sin mencionar que estaba cubierto de marcas de llagas y rasguños del burlegún. Siendo arrancado de él, la siguiente persona en ser golpeada había sido Kakashi. Izumo y Kotetsu le habían hablado de un excelente bar llamado The Blue Oyster que habían encontrado en el pueblo y que servía sake de primera a precios económicos.
Cuando Kakashi fue, descubrió que era un bar gay y, lo que era peor, la noche que fue cuando el club de fans de Ataque Kakashi estaba teniendo su reunión anual. No hace falta decir que los gritos femeninos de Kakashi se escucharon por todo el pueblo durante la primera parte de la noche. Cuando finalmente lo atraparon, el club de fans había pasado el resto de la noche bailando el tango con Kakashi. Incluso se habían turnado para bailar con el imitador ninja. Para colmo de males, Izumo y Kotetsu habían conseguido de alguna manera fotos de Kakashi. Ese baila con cada uno de los miembros de su club de fans e hizo copias de todos ellos y los publicó por todo el pueblo para que todos los vieran. Esto incluso llamó la atención de muchas fans de yaoi. No hace falta decir que a Kakashi le resultó muy difícil caminar por la calle con ciertos hombres y mujeres mirándolo de una manera que lo asustó. Pensar en ese momento hizo que Kurenai se riera del sufrimiento de Kakashi desde entonces. En su mente se lo merecía. Otro miembro del consejo que había sido atacado fue Ashikaga Shin. Tenía varias mocetas colocadas en secreto dentro de su maletín y cuando lo abrió, no hace falta decir que nadie estaba dispuesto a hacer negocios con él o incluso a quedarse con él en la misma habitación durante una semana o dos. Es decir, todos excepto el Raman Chieftain que, un día, vio a Shin y le dio un puñetazo en la nariz, rompiéndola y dándole dos ojos negros a juego. Más tarde, Ino fue golpeada por bromistas donde secretamente cambiaron su líquido de baño de burbujas con tinte verde para que cuando se mirara en el espejo, toda la aldea escuchara su reacción. Habían pasado 3 semanas antes de que el tinte finalmente desapareciera. La broma corriente durante este tiempo que muchos de los 12 miembros de Konoha repitieron fue que al menos igualaría los jardines y las flores en la tienda de su familia. No solo eso, también mejoraría sus habilidades de sigilo en el bosque. Estas bromas habían enfurecido a la joven sin fin, ya que sucedían a diario y con frecuencia. Sasuke era otra persona más que sufría por las interminables bromas. Los jóvenes habían deslizado una pastilla para dormir en su comida en algún momento y de alguna manera, en una sola noche, pintaron toda la casa de Sasuke de rosa, tanto por dentro como por fuera, así como el piso y el techo. Incluso habían llenado las habitaciones con varios juguetes sexuales para mujeres que también serían utilizados por ciertos tipos de hombres, así como muchas cosas con volantes. Incluso fueron tan lejos como para teñirle el cabello de rosa mientras dormía y tiraron toda su ropa normal y la reemplazaron con camisas ajustadas que decían regla de Uchiha gay, me encanta follar con hombres o bésame, soy gay. También se pusieron calzoncillos ajustados y su ropa interior había sido cambiada por ropa interior femenina rosada con volantes con imágenes de corazones y osos de peluche. Incluso llegaron a ponerse algunas prendas que eran versiones rosas del mono de Lee. A la mañana siguiente, todos escucharon los gritos de rabia y horror de los Uchiha y habían visto al joven Uchiha caminando por las calles vistiendo una camiseta rosa que decía regla del Uchiha gay. Un par de pantalones calientes donde la gente vio un poco de la ropa interior con volantes con corazones sobresaliendo un poco de los pantalones calientes, así como su nuevo color de cabello mientras caminaba por el pueblo pidiendo ropa nueva y renovando su casa, lo que en total tomó varios días. También durante ese tiempo, el joven heredero de Uchiha había ganado mucha más atención de su club de fans, para su disgusto, donde muchos le enviaban cartas de propuestas de matrimonio y amor eterno, así como varias fotos de ellos en varios atuendos mucho al horror del joven Uchiha. El clan Kurama hizo que la pandilla de Konohamaru revisara su compuesto del clan en una noche donde se podía encontrar papel higiénico por todas partes en todas las casas del complejo. El miembro del consejo Asahi Eita fue golpeado más tarde por Konohamaru y sus amigos y sus aliados Chunin, donde infestaron la nueva casa familiar de Eita con docenas de ratas y ratones y cientos de cucarachas, termitas, arañas y otros bichos espeluznantes. Para cuando Eita se dio cuenta de que su casa y había sido infestada por estas criaturas, estaban por toda su casa. A Eita le costó una fortuna deshacerse de todos los insectos y alimañas considerando el hecho de que habían entrado más y la mansión y su población era tan grande que tomó meses hacer el trabajo. Tuvo que esperar aún más ya que las termitas y las otras alimañas habían hecho mucho daño a la capa intermedia de la mansión. Lo que resultó en que la mansión fuera condenada y luego completamente renovada de arriba a abajo, incluso tuvo que comprar todos los muebles nuevos ya que las alimañas lo habían arruinado todo. En total, toda la terrible experiencia le había costado a Eita una cantidad muy considerable de su dinero donde, por lo que había escuchado Kurenai, había llorado como un bebé cuando se enteró de cuánto dinero le costaría. Eita no fue la única que sufrió una pérdida de dinero. Debido a los bromistas de Konoha, Konohamaru y los demás habían reunido de alguna manera un ejército de más de 1000 conejos hambrientos, hasta el día de hoy nadie había descubierto cómo reunieron a todos los conejos, y los dejaron perder en los campos y cultivos de Amako Taichi.
Los conejos prácticamente se comieron todas las cosechas de Taichi, lo que le costó un año entero sus ganancias y le había costado un centavo muy bonito deshacerse de todos los conejos y replantar todos los cultivos. Más tarde se dijo que había tenido un ataque de siseo por todo eso. El clan Hyuga pronto fue golpeado por las consecuencias de probablemente la broma más grande jamás realizada en Konoha. De alguna manera, Konohamaru había irrumpido en el recinto Hyuga y robado toda la ropa interior del clan Hyuga, desde boxers y calzoncillos hasta sujetadores, bragas y tangas, y procedió a colgarlos por todo el pueblo, desde árboles hasta encuestas de banderas y desde techos hasta el medio de la calle. Kurenai no creía que fuera posible que ningún Hyuga, aparte de Hinata, se sonrojara tanto por la vergüenza, pero ese día se demostró que estaba equivocada cuando todo el clan Hyuga tuvo que recorrer toda la aldea, recogiendo sus innombrables frente a todo el mundo. Muchos de los miembros del clan Hyuga tenían rubores en sus rostros que rivalizaban con los de Hinata mientras recogían sus diversas cosas. El mismo Yashi tuvo que subir al poste de la bandera más alto en lo alto de la torre del Hokage para bajar sus boxers que ondeaban en el poste de la bandera como banderas para que todo el pueblo las viera. Mientras lo hacía, la cara de la cabeza del clan Hyuga estaba tan roja de vergüenza y rabia que avergonzaba cualquier color que Hinata hubiera mostrado alguna vez. Los únicos Hyuga que no habían sido golpeados por la broma de Konohamaru eran Neji, Hinata y la hermana menor de Hinata, Anami. Kurenai no pudo evitar reírse de la broma del clan Hyuga ese día. Desde que se habían convertido en el hazmerreír de toda la aldea, Asuma incluso le había dicho que durante varias reuniones del consejo Tsume no podía mirar a Yashi sin estallar en carcajadas mientras los otros jefes del clan se reían y reían del clan Hyuga. Incluso se escuchó al estoico Shibi y al silencioso comandante muriéndose de la humillación de Yashi. Kureani recordó cuando ella y Asuma le preguntaron a Konohamaru cómo lo hacía. El joven acababa de sonreír y dijo: un verdadero bromista nunca revela sus secretos. Aproximadamente un mes después del destierro de Naruto, Uchiha Sasuke tuvo su juicio por intentar abandonar la aldea para unirse a uno de los enemigos mortales de Konoha, la serpiente Sannin Orochimaru. Durante el juicio, los miembros del Consejo Civil contrataron a los principales litigantes en Konoha para defender el caso de Uchiha. Habían declarado que el juicio de Sasuke se vio afectado cuando abandonó la aldea debido al hecho del trauma mental que sufrió cuando el clan Uchiha fue masacrado combinado con el efecto que el sello maldito que Orochimaru le puso. Por lo tanto, Sasuke no podía ser considerado responsable de sus acciones en ese momento, ya que se había demostrado que el sello maldito puede afectar la mente o el juicio de una persona en ocasiones. El ejemplo es Anko con su pérdida de memoria y su compañero de equipo Haruno Sakura informa que Sasuke no era él mismo cuando usó por primera vez el sello maldito cuando se despertó de su batalla con Orochimaru en el bosque de la muerte. Aunque algunos argumentaron que, si el estado mental de Uchiha estaba en duda, entonces ya no debería ser un ninja, los litigantes contraatacaron diciendo que Jiraiya había sellado el sello maldito él mismo cuando Sasuke regresó a la aldea y no había peligro de Sasuke-senpai. También argumentaron que Konoha no podía permitirse el lujo de ser visto débil ahora, ya que no había pasado mucho tiempo después de la invasión de Tsunayoto y Konoha necesitaban al clan Uchiha para que aún pudieran ser vistos como fuertes, nadie realmente podía discutir en contra de eso. Declaración. En total, el juicio había sido una completa farsa para muchos ninja lobby porque estaba claro que los civiles estaban del lado de los Uchiha y, si hubiera sido castigado adecuadamente como debería haber sido, el civil causaría estragos en él y se rebelaría contra él, debilitando aún más a Konoha. Pronto se decidió que Sasuke no sería ejecutado ni enviado a prisión por intentar desertar de la aldea y que se le permitiría seguir siendo un ninja. Sin embargo, no se le permitiría ser ascendido durante 3 años, también Jiraiya le pondría un sello de seguimiento una vez que regresara a la aldea y, hasta ese momento, estaría bajo arresto domiciliario y Anbu lo estarían vigilando en todo el tiempo hasta que demostró ser un ninja leal. Tampoco se le permitió salir del pueblo solo bajo ninguna condición y, si tenía que irse, tendría que estar acompañado por 1, 2 o 3 Jonin ninjas. Además, también se le prohibió usar el sello maldito sin importar la situación y, si lo hiciera, lo matarían en el acto sin juicio. Cuando los miembros del Consejo de Civiles escucharon la última decisión, intentaron objetar, pero Tsuande los había derribado, ya que Sasuke era un ninja de Konoha nuevamente y estaba bajo su decisión y tenía que ser castigado por intentar abandonar la aldea sin importar cuál fuera su excusa. Estaba. Los miembros del Consejo de Civiles sabían que no podían luchar contra el último fallo ya que estaba en su poder hacerlo, además de que Danzo, Koharu y Amura estaban de acuerdo con el fallo de Tsuande, por lo tanto, sin su apoyo, los miembros civiles no tenían ninguna posibilidad de invalidarla.
Incluso con el castigo, muchos ninja vieron esto como nada más que una palmada en la muñeca y se enojaron por esto. Ya que sabían que no podían salirse con la suya con lo que había hecho el Uchiha y, sin embargo, lo había hecho. Aunque el mismo Sasuke pudo haber encontrado que el dictamen de Tsunade era un insulto para él y pudo haberlo enfurecido, no cambió el hecho de que muchos ninja estaban saliendo con demasiada facilidad. Aproximadamente 3 meses después del destierro de Naruto, Jiraiya regresó a la aldea planeando llevar a Naruto a un viaje de entrenamiento. En ese momento, no sabía ni había oído hablar del destierro de Naruto desde que había dejado la aldea justo antes de que el consejo lo hubiera desterrado. Pero cuando se enteró de eso por parte de Tsuande, se volvió loco y trató de atacar a los miembros del consejo que habían desterrado a Naruto. Se necesitaron Tsunade y más de una docena de miembros de Anbu para evitar que Jiraiya los matara. Poco después, pudieron calmar a Jiraiya lo suficiente para que no intentara matar a los miembros del consejo. Después de calmarse, Jiraiya había dicho que iba a encontrar a Naruto, pero el consejo lo detuvo diciendo que no lo permitirían. Cuando Jiraiya les dijo que no podían detenerlo ya que era un ninja y solo respondió al Hokage, Koharu había respondido diciendo que si iba a Naruto interferiría con su plan para lidiar con Akatsuki, y dado que se trataba de la seguridad de la aldea, tenían el poder de ordenarle que fuera a Naruto. Cuando Jiraiya preguntó cuál era su plan, ella simplemente le dio la misma respuesta que le dieron a Tsuande que, dado que estaba tan emocionado con Naruto, arriesgaría su operación, pero se lo dirían a todos cuando fuera el momento adecuado. Cuando el miembro del consejo Ojo Akira sugirió que Jiraiya entrenara a Sasuke, Jiraiya le dio un puñetazo en el estómago y lo envió volando por la habitación diciendo: es posible que puedas evitar que encuentre a Naruto, pero nunca podrás obligarme a hacerlo. Entrenar a ese pequeño mocoso traidor, y luego salió de la habitación. Luego, Kurenai escuchó más tarde de Shizune que Jiraiya todavía fue y trató de encontrar a Naruto a través de sus contactos y fuentes, así como a través del contrato de invocación de Toad que Jiraiya le había permitido firmar a Naruto. Desafortunadamente, ninguno de los contactos o fuentes de Jiraiya pudo encontrar a Naruto y la convocatoria de Toad le había dicho que aunque sabían que Naruto estaba vivo en ese momento debido a la conexión que tenía con la convocatoria de Toad, por alguna razón no pudieron rastrearlo y encontrarlo. Dónde estaba o incluso invitarlo a ellos. 4 meses después del destierro de Naruto, la noticia había llegado a otros países. Cuando ciertos países y pueblos lo oyeron, se pusieron furiosos, por decirlo menos. Cuando Nami no Kuni, Wave Country, se enteró del destierro de Naruto, se enfurecieron más allá de las palabras porque el héroe de su país fue desterrado por algo que no fue su culpa. Luego enviaron un mensaje a Konoha indicando que estaban anulando el tratado comercial que habían hecho recientemente y que estaban cesando todo el comercio con Konoha, y que todos los buques mercantes y de transporte que estaban controlados por Nami no Kuni se negarían a trabajar o negociar con Konoha. Además, todas y cada una de las misiones que Nami no Kuni le hubiera encomendado originalmente a Konoha ahora se las entregaría a Asuna. Esto, por supuesto, había causado muchos problemas a Konoha ya que Nami no Kuni estaba estratégicamente posicionado para comerciar con Konoha, el país del fuego con otros países importantes. Lo peor fue que cuando el tirano empresario Gato fue asesinado, la gente de Nami no Kuni se hizo cargo de su compañía naviera, dándoles un mayor control sobre la industria comercial del mar elemental central. Un golpe así dañaría gravemente la estructura económica de Konoha. Asuma le había dicho a Kurenai que cuando Ashikaga Shin y Amako Taichi escucharon el mensaje de Nami no Kuni, hicieron imitaciones perfectas de peces con los ojos muy abiertos, ya que se dieron cuenta de lo mucho que esto dañaría sus negocios. Konoha había enviado 3 delegaciones diferentes para intentar reabrir las negociaciones con Nami no Kuni. Desafortunadamente, las 3 delegaciones fueron expulsadas tan pronto como llegaron, la última incluso recibió un mensaje del representante de Nami no Kuni Kazuna que decía: si algún ninja de Konoha o persona alguna vez envió un pie aquí a Nami no Kuni, él o ella será enviada de regreso en una caja y luego colocaremos un embargo total en su aldea. El siguiente país en actuar fue Chano Kuni, país del té. El líder del clan Wasabi Hirocho usó su influencia sobre el daimyo de Chano Kuni para enviar todas sus misiones a Asuna en lugar de a Konoha. Dado que se decía que Hirocho había quedado impresionado por el chico cuando lo conoció las pocas veces que lo hizo, estaba muy agradecido con Naruto por ayudar a lidiar con el clan Wakarashi y ayudarlos a ganar la carrera del santuario. También sabía lo importante que era Naruto para Tsuande y sabía que ella no quería que fuera desterrado. También había prohibido todo comercio con Konoha en el puerto de Degarashi, que era un importante lugar de comercio para Konoha, como con Nami no Kuni.
Esto también había lastimado mucho a Konoha, ya que Chano-kun era un cliente muy importante de Konoha y su pérdida resultó en la pérdida de muchas misiones valiosas y dinero. Otro país que reaccionó mal al destierro de Naruto fue Aru-Yuki no Kuni, Spring-Snow Country. Cuando Lady Daimyo Kasahana Koyuki se enteró de lo que había sucedido, estaba más allá de la ira con Konoha. Ella misma fue a Konoha junto con 200 de sus samuráis y 12 Yunki ninja y exigió una reunión tanto con el Oage como con el consejo. Ella despotricó durante 20 minutos sobre lo furiosa que estaba con ellos por desterrar al héroe de Yuki no Kuni por su simple odio al Kyuubi. Después de lo cual, les informó que estaba anulando la alianza de Konoha con Aru-Yuki no Kuni y Yukigakure no Sato, la aldea oculta en la nieve que había permitido mantener bajo el control de unos pocos ninja que habían sido leales a su padre antes de que su tío tomara el control. También anuló el acuerdo de comercio de tecnología con Konoha, donde Aru-Yuki no Kuni planeaba compartir parte de su tecnología avanzada con Konoha, y anuló todos los demás acuerdos comerciales con ellos. Esto, por supuesto, había lastimado mucho a Konoha, ya que muchos miembros del consejo, especialmente miembros como Danzo y Koharu, estaban casi babeando por la idea de tener armas como Chakra Armor y las Volley Guns y usarlas para fortalecer Konoha. El consejo se cansó de persuadir a Lady Koyuki de que anulara las alianzas con su país y aldea y anulara los acuerdos comerciales, pero ella no cedió. Incluso le dijo a Jiraiya que se negó a protagonizar la película Icha Icha Paradise y que haría que algunos de sus amigos de la industria cinematográfica se aseguraran de que nunca se hiciera, lo que provocó que el super pervertido y Kakashi, cuando se enteró, tiene 3 ataques cardíacos simultáneos. Lady Koyuki poco después se fue de la aldea, no queriendo quedarse en ella por más tiempo. Poco después, Shibuki, líder de Takigakure no Sato, la aldea escondida en la cascada, llegó a la aldea con 2 escuadrones de Jonin ninja exigiendo una reunión con el Hokage. Por lo que Shizune le había dicho a Kurenai, Shibuki se había enojado mucho por lo que había hecho Konoha simplemente porque Naruto era un Jinchuriki. También había declarado que se había disgustado por la forma en que habían tratado a un buen amigo suyo, especialmente a uno que le había enseñado cómo ser un verdadero líder para su gente, sin mencionar que Naruto era un héroe para su gente, ya que los había salvado del Rogetaki Jonin Ninja Suien y sus seguidores de apoderarse de su aldea y robarles de Erobater. También declaró que él y su gente nunca hubieran tratado a su Jinchuriki F de esa manera, ya que declaró que su gente piensa que F es un protector y amigo de su aldea. Shibuki luego le informó a Tsunade que él, el consejo de Takigakure y los aldeanos de Takigakure habían acordado anular su alianza entre sus aldeas ya que no querían formar parte de Konoha. Después de decir su pieza, se fue. Esto también dejó a Konoha debilitado ya que con la alianza con Taki desaparecida y con Yuki, eso dejó a Suna como el único aliado shinobi de Konoha. De ordinario pronto, eso también cambió. Casi un año después del destierro, cuando se supo la verdad, Kaminari no Kuni selló rápidamente sus fronteras antes de que estallara una guerra civil de 5 años en el país, donde varias facciones y clanes shinobi diferentes, que eran leales al Raikage anterior o simples enemigos del Raikage actual se fueron contra las facciones shinobi y los clanes shinobi que eran leales al Godaime Raikage o simplemente estaban del lado de él. Al mismo tiempo, samurai lords y otras familias y lords ricos e importantes formaron rápidamente sus propios ejércitos para tratar de obtener poder del actual daimyo Yoshiaki, ya sea para ellos mismos o para lo que Yoshiaki hizo, lo que resultó en una larga y sangrienta guerra tanto para Kumo como para Kaminari no Kuni. Kurenai luego recordó el evento 3 años después de la noticia de la muerte de Naruto, donde Godaime Kasekage Sabaku no Gaara fue secuestrado por los miembros de Akatsuki Akasuna no Sasori, Sasori de la Arena Roja, y de Idara de Iwagakure, el experto en explosivos. Suna había enviado un mensaje a Konoha pidiendo ayuda, donde Kakashi, Sakura, Sasuke y su nuevo compañero de equipo Sai de la división Road fueron enviados junto con Gai, Tenten, Lee y Neji como respaldo, y también con ellos era el usuario de marionetas legendarias de Suna, Chiyo, quien era abuela Sasori. Mientras localizaban a los miembros de Akatsuki y al Kasekage desaparecido, se encontraron con el hermano mayor de Sasuke, Uchiha Itachi, y su compañero, ex miembro de Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH, los 7 espadachines de la niebla, Oshigaki Kisame, donde lucharon Shiten no Jutsu. Vermigracia, jutsu de suplantación, que utilizó sacrificios humanos para hacer una copia exacta de Itachi y Kisame con solo un pequeño porcentaje de su verdadero poder. Cuando los equipos finalmente llegaron a la base, encontraron al inconsciente Gaara tirado en el suelo, vivo con su demon todavía dentro de él, frente a una base destruida de Akatsuki y cuando miraron adentro encontraron alrededor de un centenar de títeres destruidos que habían quemado marcas en algunos de ellos como golpeados por un rayo, otros se congelaron y la mayoría se cortó en pedazos diminutos o estalló en pedazos.
Cuando registraron el área circundante de la base, también encontraron una gran parte del bosque detrás de la base cubierta de hielo con muchos de los árboles derribados, volados en pedazos o cortados como si hubieran sido golpeados por un huracán o una bomba. Árboles donde incluso congelados con hielo. Después de investigar lo que sucedió, Chiyo examinó a Gaara para ver cómo estaba. Cuando lo hizo, descubrió que alguien había alterado su sello y lo había mejorado donde Shukaku ya no afectaba el sueño de Gaara y le permitía usar y controlar mejor el poder del demonio sin dañarlo. O posibilidad de perder el control. Chiyo había admitido a sí misma que quienquiera que lo hubiera hecho era un maestro de sellos mucho más allá de su nivel de habilidad. Cuando el equipo informó lo que había sucedido, tanto Tsuande como el consejo ordenaron una investigación sobre quién podría haberlo hecho. Tsuande incluso había enviado a Jiraiya, después de que había regresado en un momento anterior, para tratar de averiguar quién había salvado al Kasekaze y era fuerte. Lo suficiente como para matar a Akasuna no Sasori posible de Idara de Iwagakure. Desafortunadamente tanto Jiraiya como todos los demás conductores quedaron vacíos dejando la pregunta de quién podría haberlo hecho sin respuesta. Lo único que sabían con certeza era que habían sido dos personas las que habían derrotado a los miembros de Akatsuki ya que había dos campos de batalla separados, uno en la cueva y otro en el bosque. Mientras Kurenai pensaba en esto, no pudo evitarlo, pero reflexionó sobre quién había salvado al Kasekaze, ya que incluso después de 7 años todavía no tenía ni idea. Fue poco después de esa misión que Kurenai descubrió que estaba embarazada. Recordó haberle dicho a Asuma después de que regresó de su misión de lidiar con su antiguo camarada Kazuma en el Shugonin Nishi, 12 guardianes ninja, que había tratado de usar a su propio hijo un arma para destruir Konoha ya que durante el ataque de Kyuubi de alguna manera había almacenado una gran cantidad de chakra Kyuubi en su propio hijo. Cuando le dijo a Asuma que él había estado extasiado por ser padre, pero lamentablemente eso nunca sucedió. Kurenai sintió una fuerte punzada en su corazón cuando recordó el día en que Shikamura le contó que Asuma fue asesinado por el inmortal miembro de Akatsuki, Idan. Ese día sintió como si su corazón se hubiera hecho pedazos sabiendo que nunca lo volvería a ver o nunca vería a su hijo. No mucho después de que Shikamura, Ino, Choji y Kakashi fueron tras los dos miembros de Akatsuki, luego fueron apoyados por Yamato, Sakura, Sai y Sasuke y juntos habían matado a 4 de los corazones de Kakuzu y Shikamura estaba a punto de enterrar vivo a Iden en un agujero trampa que había engañado a Iden para que cayera, pero antes de que pudieran acabar con ambos miembros, llegó otro miembro de Akatsuki que se hacía llamar Setsu y los atacó y distrajo a los dos equipos el tiempo suficiente para que Kakuzu y Iden escaparan antes de retirarse. Kurenai recordó unos 3 años después de la fallida misión de matar a los miembros de Akatsuki, Kakuzu y Iden, al escuchar la noticia de que la guerra civil en Kaminari no Kuni terminó con las facciones rebeldes ganando la guerra. Durante la guerra, en algún momento, un shinobi desconocido que se hacía llamar Denkou había unido de alguna manera a todas las facciones rebeldes de Kumo Shinobi en una fuerza unida y las había combinado con algunos de los otros clanes samuráis que estaban contra Daimyo Yoshiaki y derrotó a las fuerzas combinadas de Daimyo Yoshiaki y el Godaime Raikage. Incluso se rumoreaba que mató al Godaime Raikage. Más tarde Kurenai se enteró de que el antiguo Daimyo Yoshiaki fue enviado al exilio por el nuevo Daimyo de Kaminari no Kuni, su sobrina Satake Kicho, quien había podido escapar del ataque de emboscada del clan Amako en su caravana familiar con la ayuda de su guardaespaldas samurái, el samurái legendario Naomasa Katsumoto del clan Samurai Naomasa, y estuvo escondida por él hasta que el líder rebelde Denkou la devolvió al poder. Luego, Denkou fue declarado como el nuevo Rokudaime Raikage y también se le dio otro título para pasar, así como de Raiden no Kami, el dios del trueno y el rayo, debido a su dominio sobre el ninjutsu. Aproximadamente un año después de que terminara la guerra civil en Kaminari no Kuni, el Rokudaime Raikage con la ayuda de Lady Daimyo Satake Kicho pudo estabilizar la aldea y el país al conseguir que todas las facciones restantes que habían luchado con Daimyo Yoshiaki y Godaime Raikage se unieran. Él y Lady Daimyo Kicho de buena gana y unieron el pueblo y el país nuevamente. No mucho después de que Rokudaime Raikage hubiera forjado de alguna manera una alianza con Oshigakure no Sato, Den Village Iden in the Star, y Takigakure no Sato, Den Village Iden in the Waterfall, así como con sus países Kuma no Kuni, Bear Country, y Taki no Kuni, país de las cataratas. Donde los 3 países y pueblos formaron una alianza en la que se apoyarían y protegerían mutuamente en todos y cada uno de los aspectos, como las necesidades económicas y militares, y trabajarían juntos para alcanzar los mismos objetivos. No mucho después de esta nueva alianza, el Rokudaime Raikage pudo hacer que Yuki no Kuni, Snow Country, y Yukigakure no Sato, Den Village Iden in the Snow, se unieran a la nueva alianza de Kuno y luego fueron seguidos poco después por los Iden Villages of Takumi no Sato.
el pueblo de los artesanos ocultos, y Yugakure no Sato, el pueblo de las aguas termales ocultas, quienes desean unirse a la nueva alianza y se les permitió hacerlo. Después de lo cual, cuando Takumi no Sato y Yugakure no Sato se unieron a ellos en la nueva alianza, las nuevas naciones miembro decidieron darle a su nueva alianza un nombre en el que se llamó la Alianza Celestial. No mucho después de esta nueva alianza, el Rokudaime Raikage pudo hacer que Yuki no Kuni, Snow Country, y Yukigakure no Sato, Den Village y Den in the Snow, se unieran a la nueva alianza de Kumo y luego fueron seguidos poco después por los Iden Villages of Takumi no Sato. El pueblo de los artesanos ocultos, y Yugakure no Sato, el pueblo de las aguas termales ocultas, quienes desean unirse a la nueva alianza y se les permitió hacerlo. Después de lo cual, cuando Takumi no Sato y Yugakure no Sato se unieron a ellos en la nueva alianza, las nuevas naciones miembro decidieron darle a su nueva alianza un nombre en el que se llamó la Alianza Celestial. No mucho después de esta nueva alianza, el Rokudaime Raikage pudo hacer que Yuki no Kuni, Snow Country, y Yukigakure no Sato, Den Village y Den in the Snow, se unieran a la nueva alianza de Kumo y luego fueron seguidos poco después por los Iden Villages of Takumi no Sato. El pueblo de los artesanos ocultos, y Yugakure no Sato, el pueblo de las aguas termales ocultas, quienes desean unirse a la nueva alianza y se les permitió hacerlo. Después de lo cual, cuando Takumi no Sato y Yugakure no Sato se unieron a ellos en la nueva alianza, las nuevas naciones miembro decidieron darle a su nueva alianza un nombre en el que se llamó la Alianza Celestial. Kurenai recordó haber escuchado de Shizune sobre lo nerviosa que estaba poniendo la Alianza Celestial recién formada en el Consejo de Konoha, ya que había crecido rápidamente en un tiempo muy corto en el que se había fundado y les había costado una gran cantidad de misiones de Konoha, sin mencionar el supuesto nueva fuerza militar que tenía. Kurenai también recordó una mañana, 2 meses después de que se creara la Alianza Celestial recién formada, que la cabeza del miembro de Akatsuki, Kakuzu, fue encontrada en el frente de la puerta principal de Konoha y estaba estacada en la guadaña de triple hoja de su compañero Iden, que a su vez estaba clavada al suelo como un poste en la fuente de la puerta. En la cabeza había una nota pegada que decía: que el espíritu de Sarutobi Asuma descanse ahora sabiendo que sus asesinatos han sido castigados. Que su esposa, hijo, sobrino y estudiantes también encuentren la paz sabiendo que él ha sido vengado. La nota había sido firmada con un lightning bolt. Cuando la noticia llegó al Hokage, Kurenai escuchó que Tsunade había enviado rápidamente a Jiraiya para averiguar quién lo había hecho. Donde después de unas semanas regresó a la aldea y les dijo que se enteró de que había sido un ninja Kumo el que había matado a Kakuzu Iden. Luego les dijo que no sabía el nombre real del ninja, pero sí sabía que se llamaba Sourai, Rayo Azul, que había luchado en la guerra civil y se había ganado una gran fama en ella y se había ganado el apodo de Sourai debido al hecho de que se decía que se movía como un rayo. Luego les dijo que a partir de la poca información que su red de información podría brindarle sobre Sourai, donde todo lo que sabían de él era que era un shinobi misterioso incluso para la gente de Kumo y pocos habían visto su rostro ya que no salía en público y se movía demasiado rápido para que la gente en el campo de batalla pudiera verlo bien. Lo único que sabían con certeza sobre él era que vestía una gabardina azul brillante con rayos negros en los bordes inferiores de la gabardina y tenía un símbolo kanji para tormenta en la espalda. Jiraiya también se enteró de que tanto Kakuzu como Iden se habían infiltrado en Kaminari no Kuni y tendieron una emboscada al Jinchuriki del Nibino Bakeneko, rato monstruo de 2 colas, cuando regresaba de una misión y la capturaron y mientras intentaban salir del país con ella. Fueron confrontados por Sourai que luchó y los mató a ambos. Esto, por supuesto, puso a Tsuande y al consejo muy nerviosos por el hecho de que Kumo y la Alianza Celestial se estaban convirtiendo en una potencia militar importante, donde tenían el poder del Jinchuriki del Nibino Bakeneko y el Jinchuriki del Hachibino Kyogi, buey gigante de 8 colas, de Kumogakure, así como el poder del Jinchuriki del Nanabino Kabutomushi, escarabajo cornudo de 7 colas, de Takigakure. Sin mencionar el poder de Sourai, quien era lo suficientemente fuerte como para luchar y matar a 2 ninja desaparecidos de la clase S, que también se creía que eran inmortales, al mismo tiempo, sin mencionar al Rokudaime Raikage, que se decía que era extremadamente poderoso desde entonces. Había matado al Godaime Raikage, que era un ninja extremadamente poderoso contra el que incluso un Sanin tendría problemas para luchar, sin mencionar el rumor que se contó, donde acercándose al final de la guerra civil en Kaminari no Kuni, el ex Daimyo Yoshiaki envió ayuda de Mizu no Kuni y Kirigakure no Sato, prometiéndoles una gran recompensa si le enviaban ayuda. Donde enviaron una flota de 50 buques de guerra con una fuerza de 8000 guerreros y samuráis Mizu Daimyo, así como 2000 ninjas de Kirigakure.
Pero la flota nunca regresó, donde un mes después un solo Kiri ninja regresó medio ahogado y se dice que le dijo al Godaime Mizukage y al Misu Daimyo que la flota había sido destruida por un solo hombre llamado Denkou, también conocido como Rokudaime Raikage, que creó un tifón masivo cuando la flota se acercaba a las costas de Kaminari no Kuni y lo destruyó. Kurenai luego simplemente firmó mientras miraba más hacia el mar abierto en los últimos 2 años. La Alianza Celestial se había fortalecido con varios países más que se convirtieron en parte de la Alianza Celestial o simplemente se aliaron con la poderosa Alianza de Naciones. Países como Numa no Kuni, Marsh Country, Tori no Kuni, Bird Country, Oni no Kuni, Demon Country, An no Kuni, Red Beanjan Country, Cha no Kuni, Tea Country, Mitsu no Kuni, Onei Country Ma no Kuni, País Vegetal, se unieron a la Alianza Celestial, mientras que países como Tsuki no Kuni, País de la Luna, Kiba no Kuni, País de Fam, Tsume no Kuni, País de la Garra, Shu no Kuni, País del Cuello, simplemente se convirtieron en aliados a ella pero no eran miembros de la Alianza. Mientras Kurenai pensaba en la Alianza Celestial, recordó cuando el Consejo había enviado a varios de los principales expertos en infiltración de Konoha Kumo y recopilaba información sobre la Alianza Celestial y sus fortalezas, así como las de Kumo. Pero a los pocos días del cruce del ninja hacia la frontera de Kaminari no Kuni, fueron capturados por Kumo Ninja antes de que llegaran a Kumo y luego los devolvieron a las puertas de Konoha con una advertencia de que no volvieran a intentarlo. Al recordar ese incidente, Kurenai pensó cómo las cosas habían conducido a la situación actual de Konoha y al comienzo de la Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi. Durante el tiempo en que la Alianza Celestial se estaba formando juntos, Orochimaru decidió formar su propia alianza o para ser más precisos su propia coalición de naciones para ayudarlo a destruir Konoha ya que luego de su fallido intento de conseguir a Uchiha Sasuke y el poder de su Sharingan decidió levantar en secreto un nuevo ejército de ninja para destruir Konoha, así como para encontrar nuevos aliados que odiaban a Konoha tanto como él. Lo que hizo después de reclutar y entrenar sus fuerzas y crear un ejército de Sound Ninja más grande que cuando invadió Konoha por primera vez, luego fue y consiguió que Iwa se uniera a él en su coalición debido a su rencor de larga data contra Konoha. Después de lo cual consiguió que Kusa se uniera a él, lo cual no fue demasiado sorprendente, ya que Kusa y Konoha nunca fueron realmente amistosos entre sí. Era de conocimiento común que Kusa quería tomar el lugar de Konoha como miembro de las 5 naciones shinobi más fuertes. La siguiente el miembro para unirse fue el clan Anja de Ayashi no Kuni, Uo Country, que se pensaba que habían sido eliminados de la división Danzorot antes de que se disolvieran por primera vez después del final de la Segunda Gran Guerra Mundial Shinobi, razón por la cual el clan Anja se unió a Orochimaru. Así que para vengarse de Konoha por tratar de acabar con su clan, el último miembro en unirse fue Kiri, quien se había unido debido a que el Mizukage quería expandir su poder y territorio en el continente del continente elemental. Con tan pocos aliados y Suna siendo el único con ninja. La guerra solo había comenzado hace 2 meses y aún no había habido batallas importantes, hubo algunas escaramuzas importantes por algunas posiciones clave en Inokuni, País del Fuego, pero afortunadamente Konoha superó la mayoría de ellas. También tuvo suerte de que Suna hubiera aceptado unirse a Konoha debido al hecho de que querían vengarse de Orochimaru por matar a Yondaime Kasekage y por engañarlos para que atacaran a Konoha. Pero incluso con esta ayuda, Kurenai sabía que a largo plazo tenían pocas posibilidades de vencer a la coalición de Orochimaru, ya que estaban siendo atacados en múltiples frentes diferentes y estaban enormemente superados, sin mencionar que Konoha tenía una gran necesidad de suministros y dinero si querían sobrevivir a esta guerra. Por lo tanto, esta misión de escoltar a la princesa Sachiatsuki no Kuni era tan importante, ya que podría ayudarles a conseguir una alianza comercial con Umi no Kunai y posiblemente Tsuki no Kunai que necesitaban desesperadamente. Habiendo tenido suficiente de mirar hacia el mar interminable, Kurenai se volvió para mirar hacia la cubierta principal del barco. Estaban el resto de su equipo, donde 2 de ellos estaban ahorrando mientras el tercero estaba leyendo un libro de medicina. El equipo de Kurenai estaba formado por Akimichi Choji, Rogle y Aruno Sakura, los 4 eran de rango y nivel de Jonin, pero como Kurenai era el Jonin de mayor rango en el equipo, ella era la líder del equipo. Mientras Kurenai observaba a Lee y Choji entrenar entre ellos, no pudo evitar pensar en cuánto habían cambiado y crecido mucho los 2 restantes de Konoha en los últimos 10 años desde el destierro de Naruto o para ser más precisos desde la muerte de Naruto. Luego comenzó a mirar de cerca a Lee mientras él perdonaba con Choji y luego pensó, no, me equivoco, no todos han cambiado mucho desde que algunos se quedaron igual, especialmente el equipo Gai pensó Kurenai. Lee no había cambiado mucho para ser honesto. Lee casi parecía una copia al carbón de Gai, todavía usaba el mismo mono verde como Gai y usaba su chaqueta antibalas sobre su mono, como Gai también.
Cuando Lee comenzó a ascender en los rangos, la mayoría no esperaba que él llegara más alto que Tokubetsu Jonin, especialmente Hai Jonin, pero les había demostrado que estaban equivocados ya que al igual que Naruto, Lee no se rindió y a pesar de su incapacidad para usar chakra Lee ascendió de rango para convertirse en uno de los ninja más fuertes de la aldea donde podía abrir las 8 puertas interiores como Gai. Lee también se había vuelto tan fuerte que solo Gai podía tener una oportunidad contra él en una batalla pura de taijutsu, pero incluso entonces perdería la mayor parte del tiempo ante Lee ya que Lee se había vuelto más fuerte que Gai, lo que había sorprendido a la mayoría de Jonin cuando se enteraron de esto desde Gai. Fue uno de los mejores Jonin de Konoha. Lee pronto se ganó el apodo de Konoha Nidaime no Kedaka Yaoi MJ, la segunda bestia verde orgullosa de Konoha. Otra cosa que le sucedió a Lee, que fue lo más sorprendente que sucedió con Lee, fue que se había casado con el antiguo estudiante de Kurenai, Kurama Yakumo, el nuevo jefe del clan Kurama, ya que con la ayuda de Tsuande y Jiraiya pudieron sellar permanentemente. Alejar al demonio dentro de ella y luego sanar su cuerpo hasta cierto punto en el que podría realizar actividades físicas en un cierto nivel. Después de lo cual luego fue a Gai y Lee para ayudar con su entrenamiento físico donde Lee había estado más que feliz de hacerlo, donde eventualmente, mientras entrenaron juntos, se volvieron más cercanos entre sí ya que ambos tenían sueños similares de ser grandes ninja incluso con sus discapacidades. Y sabía lo que era luchar con ellos. Finalmente, tanto Lee como Yakumo comenzaron a salir y después de 2 años de citas se casaron cuando ambos tenían 18 años poco después de que Yakumo se uniera a la unidad de interrogatorios de la división Anbu debido al hecho de que podía usar fácilmente sus poderosas habilidades de Genjutsu para hacer que los prisioneros charla que la convirtió en uno de sus principales interrogadores. Además, 3 años después de casarse, Yakumo dio a luz a su hija Rod Kurama Fuku, quien afortunadamente se parecía más a su madre que a su padre, aunque tenía el color de pelo de él. Kurenai no pudo evitar sonreír al recordar cuando Lee se desmayó en la sala de espera después de que la enfermera entró y le mostró al recién nacido Fuku poco después, aunque Lee se despertó y comenzó a correr por la aldea gritando felizmente a todos que tenía una hija. Actualmente la pequeña Fuku tenía 2 años y era la cosa más linda que se podía ver y era la niña de los ojos de su padre donde podía pasar horas hablando de su pequeña. También él y Yakumo y la hicieron a ella y a Gai, los padrinos de Fuku. Kurenai recordó lo honrada que se sintió cuando le pidieron que lo hiciera, también recordó cómo Gai había gritado a todo pulmón sobre lo honrado que se sentía él y cómo él y Lee harían del pequeño Fuku el próximo Konoha no Kedaka Yaoi MJ, Konoha Spirit Full Bestia Verde. Esa declaración de cursado resultó con tanto Yakumo como ella amenazando a los 2 hombres con que los pondrían a ambos en coma genjutsu permanente donde experimentarían cómo su hombría se cortaba lentamente una y otra vez si alguna vez intentaban corromper al pequeño Fuku con sus llamas de juventud. Esto, por supuesto, obtuvo el resultado deseado y consiguió que los 2 hombres se pusieran pálidos como la muerte por el miedo y cubrieran la masculinidad y aceptaran no corromper a Fuku cuando creciera. Neji también había cambiado un poco en algunos aspectos, pero seguía siendo el mismo en otros. A pesar de las cosas que sucedieron, 3 años después de la muerte de Naruto, Neji había ascendido a las filas bastante rápido y se convirtió en un Jonin. También se había vuelto tan hábil en ese momento que en su nivel de habilidad Hiken, puño gentil, estaba al nivel de su tío Hyuga Yashi, quien era el usuario más fuerte de Hiken en el clan Hyuga en ese momento. Neji incluso creó varias de sus propias técnicas usando Hiken que había demostrado ser muy poderoso. Al igual que Lee en los años siguientes, Neji se hizo más fuerte y fue acreditado como uno de los mejores Jonin de Konoha, incluso se ganó el apodo de Igyo Ushiroi, Wite Strike, debido al hecho de que Neji siempre vestía túnicas blancas incluso en la batalla y era bien conocido por ser capaz de matar muchos enemigos diferentes ninja con One Strike. Tenten había cambiado demasiado después de la muerte de Naruto, se centró mucho más en su entrenamiento y no solo se entrenó en armas, sino en taijutsu y ninjutsu un poco más, aunque todavía era mejor cuando peleaba con armas. Después de la muerte de Naruto, ella fue a Gai y le pidió que la ayudara a mejorar su habilidad de taijutsu más tarde. Tenten había venido a Kureani y le pidió a alguien que la ayudara con su ninjutsu en el que Kureani había conseguido que su amigo Usuki Yugao la ayudara con Tenten. Ninjutsu. Yugao también había ayudado a Tenten en su habilidad con una espada, ya que era la principal usuaria de Kenjutsu en la aldea y solo había sido superada por su difunto amante Geko Ayate. Finalmente, no mucho después de la misión con el rescate de Godaime Kasekage, Tenten fue a Tsuande y le rogó que la entrenara a lo que Tsuande accedió, pero solo hasta cierto punto, ya que sabía que Tenten no era un Medinnin y no había mucho podía entrenar a Tenten.
pero todavía podía enseñarle algunos justus de combate que giraban en torno al jutsu médico, así como el secreto de su fuerza superhumana, aunque a Tenten le tomó varios años más antes de poder usarlo correctamente e incluso entonces podría no usarlo al mismo nivel que Tsunade y Sakura podrían, aún podría usarlo lo suficientemente bien como para darle una gran ventaja en la pelea. 2 años después del incidente con Godaime, Kasekage Tenten fue aceptada en la división Anbu y fue puesta en la unidad de asesinato de Anbu debido al hecho de que era una ninja tipo asesina. Después de un año de unirse a Anbu, fue nombrada capitana y se ganó un apodo en el bingo como Okami Ken no Konoha, Konoha's Blade Mistress, famosa por su habilidad en las armas blancas o específicamente en la lucha con espadas y ahora se le acredita como la mejor usuaria de su orden Konoha. También se había hecho conocida rápidamente como la mejor asesina de Konoha en el Anbu, lo que había provocado que Anko se quejara durante un par de días, ya que solía ser la principal asesina de Konoha en la Anbu, y ahora era la comandante en jefe de la unidad de asesinatos. En Anbu. La propia Tenten no intentó salir con nadie más después de la fallida relación con Meiji, ya que decidió concentrarse más en su cuidador y preocuparse por encontrar una relación con alguien más tarde. Es Blade Mistress, famosa por su habilidad en las armas blancas o específicamente en la lucha con espadas y ahora se le acredita como la mejor usuaria de espada en Konoha. También se había hecho conocida rápidamente como la mejor asesina de Konoha en el Anbu, lo que había provocado que Anko se quejara durante un par de días, ya que solía ser la principal asesina de Konoha en la Anbu, y ahora era la comandante en jefe de la unidad de asesinatos. En Anbu. La propia Tenten no intentó salir con nadie más después de la fallida relación con Meiji, ya que decidió concentrarse más en su cuidador y preocuparse por encontrar una relación con alguien más tarde. Es Blade Mistress, famosa por su habilidad en las armas blancas o específicamente en la lucha con espadas y ahora se le acredita como la mejor usuaria de espada en Konoha. También se había hecho conocida rápidamente como la mejor asesina de Konoha en el Anbu, lo que había provocado que Anko se quejara durante un par de días, ya que solía ser la principal asesina de Konoha en la Anbu, y ahora era la comandante en jefe de la unidad de asesinatos. En Anbu. La propia Tenten no intentó salir con nadie más después de la fallida relación con Meiji, ya que decidió concentrarse más en su cuidador y preocuparse por encontrar una relación con alguien más tarde. También se había hecho conocida rápidamente como la mejor asesina de Konoha en el Anbu, lo que había provocado que Anko se quejara durante un par de días, ya que solía ser la principal asesina de Konoha en la Anbu, y ahora era la comandante en jefe de la unidad de asesinatos. En Anbu. La propia Tenten no intentó salir con nadie más después de la fallida relación con Meiji, ya que decidió concentrarse más en su cuidador y preocuparse por encontrar una relación con alguien más tarde. También se había hecho conocida rápidamente como la mejor asesina de Konoha en el Anbu, lo que había provocado que Anko se quejara durante un par de días, ya que solía ser la principal asesina de Konoha en la Anbu, y ahora era la comandante en jefe de la unidad de asesinatos. En Anbu. La propia Tenten no intentó salir con nadie más después de la fallida relación con Meiji, ya que decidió concentrarse más en su cuidador y preocuparse por encontrar una relación con alguien más tarde. Kureani luego comenzó a concentrarse en Choji mientras perdonaba con Lee y no pudo evitar sonreír con tristeza por lo mucho que había crecido y cambiado el equipo de su exmarido y pensó en lo orgulloso que se habría sentido si hubiera visto cómo habían crecido. Dado que después de la muerte de Asuma, los tres se hicieron más fuertes, donde eventualmente se hicieron conocidos como Neo y no Shikacho, pero incluso entonces cada uno se levantó y se hizo más fuerte individualmente. Choji había cambiado mucho a lo largo de los años, ya no era gordo, ya que ahora lo había reemplazado con músculos y vestía una armadura de samurái y llevaba un gran hacha de batalla en la espalda. También había dominado todos los jutsu de su familia y ahora era miembro de la unidad de demolición de Konoha y pronto se convertiría en el líder, ya que su dominio de los jutsu de su familia, donde podía expandir cualquier parte de su cuerpo y crecer, lo hacía perfecto para destruir al enemigo. Base y fortaleza y una vez había destruido todo un castillo que pertenecía a un señor de la guerra corrupto antes de que comenzara una guerra. Incluso se había ganado el apodo de Konoha no Kyojin Kyude, gigante de armas fuertes de Konoha. Más tarde, Choji incluso se casó con una joven civil que había trabajado en uno de los restaurantes de su familia como una de sus principales jefes. Esto no fue una gran sorpresa. Shikamaru no había cambiado demasiado, seguía siendo un vago como todos los de Nara, pero no era tan malo como solía ser después de la muerte de Asuma, lo que lo había afectado mucho, se tomó su razonabilidad más en serio y entrenó mucho más duro.
Incluso había comenzado a usar cuchillos de la trinchera de Asuma en la batalla. Después de la muerte de Asuma juró que cuando Asuma y el hijo de Kurean y Hiruzen, llamado así por su abuelo, se convirtieran en Genin, lo entrenaría como lo había entrenado Asuma. A lo largo de los años, Shikamaru creció en rango al igual que los demás, eventualmente incluso tomó la posición de su padre como comandante estratégico Jonin de Konoha cuando su padre se retiró de la posición. Era una posición que le sentaba bien, ya que tenía una mente aún más aguda que la de su padre cuando se trataba de estrategia y había sido por Shikamaru que Konoha había ganado la mayor parte de las escaramuzas con Orochimaru y sus aliados. Durante los años que Shikamaru había salido con la hermana mayor de Godaime Kasekage, Sabaku no Temari, por un tiempo, pero al igual que con Neji y Tenten, la relación no funcionó bien y decidieron romperla, ya que por lo que había escuchado de Ino, la razón era porque Temari quería a alguien que no solo fuera inteligente y fuerte, sino también más enérgico. Poco después, Shikamura comenzó a ver a una joven llamada Shio de la unidad Codebreaker donde finalmente se casaron, donde cuando algunas personas le preguntaron por qué se casó con ella, él respondió, ella era la mujer menos problemática que conocía. Ino había cambiado al máximo en el equipo incluso con su mal comienzo fuera de la academia siendo una fan de Sasuke y ella tomando el lado de los aldeanos durante los primeros meses después de Naruto Destierro, cambió mucho para mejor, especialmente con la muerte de Asuma, ya que había sido la primera vez que veía morir a alguien que le importaba frente a sus ojos. Después de la muerte de Asuma, comenzó a entrenar aún más duro, incluso fue a Anko para entrenar algo de lo que se había arrepentido durante 2 años mientras pasaba por los brutales regímenes de entrenamiento de Anko. Pero todo había valido la pena al final e incluso había dominado todos los jutsu mentales de su familia, después de lo cual se unió a la unidad de interrogatorios en Anbu con Yakumo. Ino también estaba en la carrera por el próximo comandante en jefe de la unidad de interrogatorio con Yakumo ya que, al igual que ella, Ino se había convertido en uno de los principales interrogadores de la unidad de interrogatorio, al igual que su padre también debido a su dominio sobre el jutsu mental de su familia y porque podía para usar su atractivo sexual con los prisioneros varones, y algunas mujeres, como lo hizo Anko cuando interrogó a los prisioneros. Ino incluso había desarrollado un lado un poco sádico, por no mencionar un fetiche de sangre muy parecido a Anko, al cual Kurenai culpó al hecho de que Ino había pasado demasiado tiempo con su amiga durante esos 2 años de sí porque pudo usar su atractivo sexual con los prisioneros varones, y algunas mujeres, de manera muy similar a como lo hizo Anko cuando interrogó a los prisioneros. Ino incluso había desarrollado un lado un poco sádico, por no mencionar un fetiche de sangre muy parecido a Anko, al cual Kurenai culpó al hecho de que Ino había pasado demasiado tiempo con su amiga durante esos 2 años de sí porque pudo usar su atractivo sexual con los prisioneros varones, y algunas mujeres, de manera muy similar a como lo hizo Anko cuando interrogó a los prisioneros. Ino incluso había desarrollado un lado un poco sádico, por no mencionar un fetiche de sangre muy parecido a Anko, al cual Kurenai culpó al hecho de que Ino había pasado demasiado tiempo con su amiga durante esos 2 años de formación por lo tanto, solo imagine que un poco de la personalidad de Anko se le pegó a Ino. Varios años después de la muerte de Naruto, Ino incluso se casó con ella misma, se había casado con el joven miembro de Root, Sai, quien tomó su apellido ya que él no conocía el suyo. Kurenai a menudo los había visto a los dos juntos y ambos parecían estar muy felices juntos a pesar del hecho de que Sai comenzó como un joven sin emociones que siempre lucía una sonrisa falsa, pero eventualmente después de estar con la pandilla de los 12 de Konoha, comenzó a recuperar sus emociones, y no incluso lo había ayudado a superar sus memorizaciones reprimidas de su horrible entrenamiento en Root que había comenzado a resurgir a medida que recuperaba sus emociones. Con el tiempo, Ino y Sai se acercaron más desde que Ino había visto lo que Sai había pasado en su entrenamiento en Root a través de su uso los jutsu mentales de su familia para explorar sus recuerdos, y donde ella luego lo ayudó a lidiar con sus memorizaciones reprimidas, después de lo cual comenzaron a salir y después de un año de citas se casaron. Mientras pensaba en cómo la ayuda de Anko cambió la vida de Ino, Kurenai no pudo evitar recordar cómo ella también ayudó a Iruka cuando lidiaba con la pérdida de Naruto. Donde cuando Anko vio que Iruka no era él mismo cuando volvió a enseñar, decidió ayudar a Iruka. Ya que tenía algún conocimiento de lo que era ser una paria como Naruto debido a su conexión con Orochimaru, lo que la había llevado a ser una paria con los aldeanos. Finalmente, con el tiempo, pudo lograr que Iruka se abriera con ella y lo ayudara a lidiar con el dolor que sentía por la muerte de Naruto, y con el tiempo se construyó un fuerte vínculo entre ellos. Kurenai luego pensó en su ahora joven sobrino Konohamaru y sus amigos habían crecido y cambiado a lo largo de los años después del destierro de Naruto y la muerte.
Konohamaru había cambiado mucho desde la muerte de Naruto, ya que poco después de enterarse de la muerte de Naruto, comenzó a entrenar aún más duro para convertirse en Hokage, ya que quería hacerlo y honrar la memoria de Naruto. Donde Konohamaru había ido a Asuma y le pidió que lo entrenara en el estilo de lucha de su abuelo, el Crazy Monkey Fist, incluso más tarde firmó el contrato de Monkey Summoning y consiguió que Enma lo entrenara en Jutsu. Después de que Asuma fuera asesinado, Konohamaru entrenó incluso el doble de duro desde que ahora perdió a sus padres, su abuelo y su tío, dejándola a ella y a Hiruzen como la única familia que le quedaba en el mundo donde se mudó con ella. Durante los siguientes años, Konohamaru se hizo más fuerte donde aprendió a hacer muchos de los jutsu como su abuelo podía usarlos y combinarlos, incluso se inclinó y dominó el famoso Rasengan de Yondaime que aprendió de Jiraiya, quien se lo había enseñado debido a su conexión con Naruto y debido al hecho de que era varios kilómetros de distancia, detrás de una pequeña isla desierta, 3 de los buques de guerra Mizuno-kuni y 2 buques de guerra Kiri aguardaban el barco que transportaba a la princesa Sachi. A bordo del barco principal, un joven tripulante atravesaba el barco en dirección al Commodore, un comandante de más de un barco, en el punto de mando del barco. Señor. Las unidades de Shark que había enviado a explorar el barco real acaban de informar que han ubicado el barco real cuidando a la princesa de Umi no Kuni a solo 3 millas de nosotros, dijo el joven tripulante mientras saludaba al comodoro del escuadrón. Muy buena señal a todas las naves para que se muevan y que las fuerzas shinobi estén a bordo de las naves, así como que todos los hombres se preparen para la batalla. Ordenó el comodoro al tripulante. El tripulante saludó de nuevo y salió corriendo para cumplir la orden del comodoro, después de lo cual el comodoro se volvió hacia el hombre con el que había estado hablando antes de que llegara el tripulante con la noticia. Parece que todo va según lo planeado. ¿Tus hombres estarán listos y harán bien su trabajo?, preguntó el comodoro al hombre. Por grosero, solo se asegurarán de que tus hombres no destruyan ese barco en el que está la princesa cuando dispares, ella no es buena muerta y sin ella nuestro plan está arruinado, dijo el hombre llamado Izuru Jiraiya. Lo sé, solo asegúrate de que tú y tus hombres hagan su trabajo. Además escuché que el Umiraíño ha contratado un equipo de ninja altamente capacitados de Konoha para proteger a su hija, dijo el comodoro Arahita. Ah. Konoha no es más que una sombra de lo que era antes, es débil ahora. Para cuando este día termine tendremos a la princesa y todos sabrán que los shinobi de Konoha son inferiores a los de Kiri, se burló Arahita. Veremos Arahita, ya veremos, dijo el comodoro mientras se alejaba de Arahita para que sus hombres ya se mudaran para la batalla. Arahita simplemente ignoró el último comentario de Commodore. Izuru Jiraiya era el último miembro leal que quedaba del actual Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH, 7 espadachines de la niebla, ya que uno de los ex miembros era un ninja desaparecido de clase S y parte de la famosa organización de los ninja desaparecidos de clase S Akatsuki. 2 de los otros miembros del Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH que también habían desaparecido Nin estaban muertos y ambos habían sido asesinados por ninja de Konoha. Momochi Sabusa había sido asesinado hace unos 10 años en una batalla contra el famoso Cop Ninja. Copia Ninja, ataque Kakashi en Nami no Kuni junto con su fanático Bloodline de un compañero Aku. El otro miembro, Kurosuke Raiga, había sido asesinado por el famoso Capitán Anbu, el Okami Ken no Konoha, el apodo de Tenten, hace 4 años, cuando ella era solo una agente Anbu ordinaria. Parecía que Raiga se había apoderado de la mina de oro Katamami en River Country dirigiendo su propia pequeña pandilla y estaba enterrando a la gente viva para satisfacer sus enfermizas fantasías de tener funerales. De alguna manera, los aldeanos habían enviado un mensaje de ayuda a Konoha, donde enviaron a Okami Ken no Konoha para que se ocupara de lo que ella hizo. Incluso escuchó que, al igual que Sabusa, Raiga tenía un monstruo de Bloodline como socio que ahora vivía en la aldea donde Raiga fue asesinado por el Okami Ken no Konoha. Ah. No es de extrañar que débilmente fue capaz de entrar en el Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH con uno de esos monstruos ayudándolo, le sirve tanto a él como a Sabusa dejando que esos monstruos vivan y usándolos para hacerlos más fuertes. El único buen usuario de Bloodline es un muerto, el mundo estaría mejor sin todos ellos, pensó Raiga. Los otros 2 miembros de Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH eran usuarios de Bloodline y cuando comenzó la cruzada Bloodline, ambos también se convirtieron en ninjas perdidos. No es que a Raiga le importara, ya que nunca le había gustado ninguno de los dos, incluso escuchó que mientras huían del país encontraron un escuadrón de cazadores de Bloodline matando a una familia de usuarios de Eton donde mataron a la mayoría del escuadrón y acogieron al único sobreviviente, un niño. Supongo que esos también harían algo así como que los fanáticos como ellos generalmente se mantienen unidos, siempre fueron demasiado nobles para hacer el trabajo cuando era necesario, como matar niños, pensó mientras se burlaba de la idea de los 2 ex miembros.
El otro miembro restante del Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH, que estaba con Raihta y los demás, fue y traicionó a Kiri y se unió a las facciones rebeldes contra el Umi Daimyo y el Godaime Mizukage. Incluso más tarde se unió al último miembro superviviente del viejo Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH, que se formó después de que todos los miembros del Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH original fueran asesinados. Traidores la mayoría de ellos, pero no importa, lo suficientemente pronto, el resto de ellos estarán todos muertos y la gloria de Kiri dolerá una vez que Konoha sea destruida y yo seré su héroe y reformaré el Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH en mi imagen, pensó Raihta mientras sonreía con malicia. Pronto llegará mi momento, pensó Raihta mientras bajaba hacia la cubierta principal para prepararse para el ataque. Una hora después a bordo del Royal Ship. Actualmente, Kurena y Sakura estaban hablando con la princesa sobre cómo era la vida en Konoha. Lee estaba mostrando fotos de su hija a algunos de los guardias y hablando sobre su juventud, para gran disgusto del guardia al escuchar las palabras Flames of Youthfulness una y otra vez. Mientras Choji masticaba felizmente la comida que los cocineros del barco le habían dado. De repente, todos en el barco oyeron un grito del hombre en el nido de cuervos. «¡Barcos a la vista! ¡Barcos a la vista!», gritó el hombre. Rápidamente, todos fueron y miraron todos los lados del barco para encontrar dónde estaban los barcos y los vieron a lo lejos desde atrás. «¿Cuántos barcos hay?», gritó el capitán del barco. «Son 5 y todos son buques de guerra y se dirigen hacia nosotros», respondió el hombre. Esto preocupó a todos que 5 warships se dirigían hacia ellos. «¿Son piratas?», preguntó el capitán, que era lo que todos los demás estaban pensando. No, respondió el hombre. «¿Entonces quiénes son?», gritó el capitán. «Son de Mizuno-kuni y 2 de ellos tienen el símbolo de Kirigakure», dijo el hombre. «¿Qué están haciendo los barcos que pertenecen a Mizuno-kuni y Kirigakure tan al sur?», preguntó el capitán en voz alta. «Deben estar detrás de la princesa, que la única posibilidad es que quieran que ella la retenga para pedir un rescate o que la retenga como prisionera para obligar tanto a Umi no Kuni como a Tsuki no Kuni a hacer lo que quieran que hagan», dijo Kurenai mientras se alejaba. Hasta el capitán. «Si ese es el caso, no podemos permitir que me capturen, me niego a permitir que me utilicen como un peón político para obligar tanto a mi padre como a Hikaru-kun a someterse a la voluntad de ese tirano el Misu Daimyo», respondió la princesa Sachi. «No te preocupes, princesa, te protegeremos y nos aseguraremos de que nunca te pongan la mano encima», respondió el capitán de la guardia. «Capitán, ¿este barco puede superar a los buques de guerra?», preguntó la princesa Sachi. «De ordinario, princes, este es el barco más rápido del Mar del Sur, no hay forma de que puedan dejar atrás a este barco», dijo el capitán con confianza. Luego se volvió y comenzó a gritar órdenes al resto de la tripulación para que el barco se moviera más rápido. Muy pronto, las velas principales del barco se soltaron y el barco comenzó a ganar velocidad y se alejaba de los buques de guerra, pero justo cuando pensaban que iban a escapar, de repente, 12 shinobi explotaron fuera del agua y aterrizaron en la cubierta del barco. Todos los 12 shinobi llevaban máscaras para respirar aire con mayor probabilidad de respirar bajo el agua durante largos periodos de tiempo. También llevaban armadura y equipo Ambu y tenían diademas de Kiri en la cabeza y tenían un pequeño símbolo kanji para tiburón en la parte superior izquierda de su armadura. Cuidado, están con la unidad Shark de Kiri, la unidad de combate submarina de élite de Kiri. Hay expertos tanto en combate en mar abierto como en combate submarino. Ustedes rodean a la princesa y la protegen, nosotros nos encargamos de ellos, ordenó Kurenai mientras entraba en posición de combate. Con Lee y Sakura mientras Choji sacaba su hacha que llevaba en la espalda. Los guardias rápidamente siguieron las órdenes de Kurenai e hicieron un círculo alrededor de ella, protegiéndola con sus cuerpos con sus espadas listas para defender a la princesa con sus propias vidas si fuera necesario. Con Kurenai se fue rápidamente y se enfrentó a 2 miembros de Shark en los que rápidamente comenzó a hacer algunos sellos de mano para un jutsu. Los 2 miembros de Shark fueron a atacarla, pero justo antes de que pudieran llegar a ella, terminó sus sellos y desapareció. ¿A dónde fue?, preguntó uno de los miembros de Shark mientras giraban la cabeza para buscarla. Pero antes de que su compañero pudiera responder, se encontraron siendo golpeados por árboles como enredaderas que parecían brotar directamente de la cubierta del barco y luego un árbol saltó justo detrás de ellos y fueron atados a él por las enredaderas. Antes de que los 2 miembros de Shark pudieran intentar escapar, Kurenai de repente salió del árbol como una flor que brota de un árbol de flores. Luego cortó rápidamente la garganta a ambos hombres con su kunai, después de lo cual el árbol desapareció y los 2 hombres cayeron muertos con Kurenai parado justo detrás de ellos limpiando la sangre de los hombres con un paño. Después de lo cual ocurrió una explosión en la cubierta y Kurenai rápidamente se volvió para ver qué había sucedido.
con Sakura. Sakura también estaba ocupada luchando contra dos Shark Nins, donde rápidamente se apartó del camino de un Misurapa Jutsu, técnica de ola de agua violenta, que le disparó uno de los Shark Nins mientras lo hacía, el otro miembro de Shark la atacó y estaba a punto de apuñalarla con su kunai. Sakura luego rápidamente hizo una patada giratoria baja que hizo que el Shark Nin cayera de espaldas sobre la cubierta del barco. Sakura luego rápidamente se puso de pie de un salto y cargó contra el Shark Nin que aún estaba de pie con su puño levantado en el aire. Desafortunadamente, el tiburón no pudo esquivarlo a tiempo y Sakura lo golpeó directamente en la cara y con su fuerza superhumana que lo envió directamente fuera del barco y de regreso al mar abierto. Luego se dio la vuelta para lidiar con el Shark Nin restante, lo cual tuvo suerte, ya que pudo ver un kunai entrante y pudo saltar en el aire a tiempo para evitar el kunai entrante que le arrojó el otro ninja Shark Nin. El miembro de Shark luego miró hacia arriba en el aire y llegó justo a tiempo para ver una patada de hacha cayendo directamente sobre su cabeza que provenía de una Sakura que caía y luego fue enviada de frente a la cubierta del barco donde el poder de Sakura, la fuerza superhumana, lo envió directamente a través de la cubierta del barco y se estrelló contra el piso inferior del barco. Sakura acaba de limpiarse el polvo de sí misma, satisfecha de poder tratar con los dos hombres con bastante facilidad. Pero de repente la atención de Sakura se centró en la explosión en medio de la cubierta del barco. Con Lee. Lee se enfrentó rápidamente a tres Shark Nin y, usando su gran velocidad a su favor, rápidamente lanzó un manojo duro directamente a la cara de un Shark Nin insospechado, donde fue enviado chocando directamente contra uno de los mástiles inferiores. Lee rápidamente esquivó un ataque de barra superior de una espada tanto de uno de los otros Shark Nins donde, si no se hubiera agachado, le habría cortado la cabeza de inmediato. Lee luego desapareció y reapareció detrás del Shark Nin atacante, donde luego gritó con Noa Senp, torbellino de hojas, y luego hizo una patada giratoria que golpeó al sorprendido Shark Nin en el costado de la cabeza y lo envió directamente a través del barco. Y chocar contra el agua. Lee se envolvió hacia el Shark Nin restante donde el Shark Nin restante tomó su kunai en la mano y fue a atacar a Lee, donde en 1 o 2 segundos ya había derramado el espacio entre ellos por la mitad. Como el Shark Nin estaba a mitad de camino hacia él, Lee desapareció, pero antes de que el Shark Nin pudiera comprender completamente lo que había sucedido, sintió una enorme cantidad de dolor en el estómago que casi lo hizo perder el dolor. El Shark Nin se sintió como si un burro lo hubiera pateado cuando miró hacia abajo y vio que Lee se arrodillaba con el puño en el estómago de Shark Nin. Cuando Lee quitó el puño del estómago del miembro de Shark y se paró frente a él, el miembro de Shark simplemente se desplomó sobre la cubierta del barco y se desmayó. Justo cuando Lee pensó que la pelea había terminado, sus sentidos shinobi entraron en acción y agachó la cabeza donde de no haberlo hecho, habría sido golpeado por varios shuriken en la parte posterior de la cabeza que fueron enviados por el primer Shark Nin que había golpeado y que había simplemente recuperó su orientación después de haber sido golpeado contra el mástil inferior del barco por el repentino ataque de Lee. Al ver que Lee había esquivado su ataque de shuriken, el Shark Nin rápidamente comenzó a hacer algunos sellos manuales para un ataque de jutsu, pero antes de que el Shark Nin pudiera terminar el último sello de su jutsu, Lee corrió rápidamente por la cubierta del barco hacia el tiburón. Nini lo golpeó con un Konoha SHF, Lea Freezing Wind, y envió al Shark Nin al aire donde Lee luego usó su Kagewei, Shadow of the Dancing Leaf, donde Lee apareció detrás de Shark Nin y lo golpeó en un punto de presión en su espalda para paralizarlo por unos segundos, donde Lee luego rápidamente golpeó sus vendas alrededor del cuerpo de Shark Nin y cuando llegaron en el punto en el que empezarían a caer, empezaron a girar como una peonza en el sentido de las agujas del reloj mientras caían. En el cual, justo antes de que ambos golpeen la cubierta del Lee, se alejan del hombre y el Shark Nin se estrelló de cabeza contra la cubierta del barco y lo atravesó hasta la parte inferior del barco, creando un gran agujero en la cubierta principal. Cubierta del barco. Lee luego miró hacia abajo a través del agujero en la cubierta del barco para ver al hombre ahora inconsciente en el piso inferior del barco, lo que hizo que Lee sonriera para sí mismo por su victoria. Esto no duró mucho cuando de repente una explosión llamó su atención en la cubierta del barco. Con Choji. Choji rápidamente levantó su gran hacha de batalla para bloquear un ataque shuriken de los dos Shark Nins con los que estaba luchando, se había cansado durante unos minutos de golpear a los dos Shark Nins con su hacha de batalla, pero ellos lo esquivaban todo el tiempo. Al darse cuenta rápidamente de que blandir su hacha de batalla contra los dos Shark Nins no lo estaba llevando a ningún lado, golpeó la cabeza de su hacha contra la cubierta del barco y clavó el hacha en la cubierta del barco.
Choji luego usa rápidamente su Bubumbaika no Jutsu, técnica parcial de tamaño múltiple, para expandir sus brazos a un tamaño gigante, de modo que fueran lo suficientemente grandes y lo suficientemente largos como para agarrar y levantar a los dos Sharknins, y una vez que lo fueron, rápidamente los agarró a ambos. Donde luego golpeó a ambos hombres juntos de manera impresionante y luego dijo: lo siento chicos, ya que ninguno de ustedes tiene sus tarjetas de embarque, voy a tener que pedirles a los dos que abandonen el barco. Después de lo cual arrojó a los dos miembros de Shark al aire y al mar abierto. ¡Feliz aterrizaje!, gritó Choji mientras sonreía. Pero eso se desvaneció cuando ocurrió una explosión en la cubierta y se volvió para ver qué pasaba. Mirador general. Desafortunadamente, los Sharknins con los que Lee, Kurenai, Sakura y Choji habían estado peleando eran solo una distracción para mantener ocupado al equipo de Konoha hasta que los otros tres Sharknins restantes lograran su objetivo principal, que era destruir el mástil principal de la nave y asegúrese de que el barco no se aleje de los próximos buques de guerra. Los tres Sharknins restantes rápidamente cubrieron la parte inferior y media del mástil principal del barco con etiquetas explosivas y una vez que lo hicieron, activaron las etiquetas causando una explosión y que el mástil principal colapsara en la cubierta del barco y la caída. En el océano, los tres Sharknins restantes saltaron rápidamente al mar ya que habían logrado el objetivo principal de su misión. Tan pronto como el equipo de Konoha vio el mástil principal explotar y caer al mar, se dieron cuenta de que habían sido engañados, se dieron cuenta de que los Sharknins contra los que peleaban eran solo para distraerlos mientras los otros miembros destruían el mástil principal y desaceleraban el barco para que los buques de guerra Misu y Kiri podrían alcanzarlos. Maldita sea, no iban tras la princesa, iban tras el mástil principal. Debería haberlo visto venir. Deberíamos haberlo estado protegiendo. Dijo Kurenai maldiciéndose por haber sido engañada tan fácilmente. Kurenai-san, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sakura. No hay nada que podamos hacer con el mástil principal desaparecido, no hay posibilidad alguna de dejar atrás a esos buques de guerra ahora. Lo mejor que podemos hacer ahora es intentar luchar contra ellos, ya que si quieren a la princesa, tendrán que abordarlo. Pero incluso entonces no me gustan nuestras posibilidades, especialmente si tienen muchos más shinobi en esos barcos, lo cual estoy dispuesto a apostar a que sí, respondió Kurenai mientras fruncía el ceño y estaba tratando de pensar en una manera de salir ellos y la princesa de este lío y hasta ahora se le ocurría notar. De repente escucharon algunas explosiones provenientes de dos de los buques de guerra. Cuando todos se volvieron hacia los barcos, vieron cosas volando por el aire hacia ellos y rápidamente se dieron cuenta de que las cosas que volaban por el aire hacia ellos eran de kunai, cientos de kunai. Toma cubierta, gritó Choji. A medida que todos comenzaron a cubrirse detrás de diferentes cosas en el barco, muchos de los guardias incluso usaron sus propios cuerpos para proteger a la princesa. Pero ninguno de los kunai golpeó el barco, todos los kunai golpearon el agua alrededor del barco y una vez que lo hicieron explotaron, lo que provocó que grandes cantidades de agua salpicaran el barco empapando a muchas personas a bordo. Una vez que todo terminó, todos salieron de sus lugares de cobertura. ¿Estás bien, princesa? ¿Estás herida?, preguntó preocupado el capitán de la guardia. No, estoy bien, gracias capitán Yamaka, respondió la princesa Sachi mientras se levantaba de estar en el piso de la cubierta cuando sus guardias usaban sus cuerpos para tratar de cubrirla. Mierda. Están usando kunai explosivo. ¿Qué demonios? ¿Están tratando de matarnos?, gritó Choji. Bueno, si lo están haciendo un trabajo bastante malo, ya que nos extrañaron, dijo Sakura. No, eso fue solo una advertencia que nos dice que tienen el poder de matarnos a todos si quieren e intimidarnos, respondió Kurenai. ¿Pero qué fue lo que usaron para disparar a todos esos kunai explosivos hacia nosotros?, preguntó Lee. No estoy exactamente seguro, pero podría tener una idea y espero equivocarme porque si estoy en lo cierto no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a esto y le hará mucho daño a Konoha en las próximas batallas contra Kiri, dijo Kurenai, ya que estaba claramente preocupada por la situación actual en la que se encontraban en este momento. Los buques de guerra no tardaron en llegar a ellos y rodear su barco, aunque los guardias de la princesa se prepararon para la batalla, al igual que el equipo de Konoha y la tripulación del barco, todavía estaban muy por encima en número. Pronto también vieron los camiones de descarga a bordo de dos de los buques de guerra y estaban cargados con más kunai y estaban apuntados hacia ellos. También había al menos un centenar de guerreros Misu a bordo de los barcos, todos armados con espadas, lanzas, arcos y flechas. También en los barcos estaban los ninjas de Sixty Kiri, muchos de ellos tenían varias armas de aspecto extraño en sus brazos, imagina las armas que usaron los Skin Ninja en la segunda película de Naruto Shippuden. Espera. Sé esas cosas que vi cuando estaba en Aru/Yuki no Kuni, dijo Sakura sorprendida cuando vio las Volley Guns.
Si lo habrías imaginado, dijo Kurenai con el ceño fruncido ya que sus temores habían sido confirmados. Pero, ¿cómo los consiguió Kiri si pertenecen a Arubarra Yuki no Kuni y como son miembros de la Alianza Celestial y aliados de Kumo nunca le darían a Kiri sus armas ya que Godaime Mizukage odia al Rokudaime Raikage y él usaría esas armas? Contra él y Kumo, así como contra el resto de la Alianza Celestial dijo Sakura. Eso es porque no lo hicieron, como ves hace unos años, Jiraiya-sama informó un rumor que había escuchado, que cuando tú y tus compañeros de equipo derrotaron al daimyo de Arubarra Yuki no Kuni Kasana Doto, un miembro de su círculo íntimo había escapar del país con algunos planes en una de las armas que creó Doto. Donde el miembro luego se la vendió a Kiri, el rumor nunca se confirmó debido a que Kirigakure nunca mostró signos de tenerla, pero había reforzado la seguridad en la aldea. Y mantuvo ciertos puertos de atraque en Umi no Kuni cerrados a la mayoría de la gente, respondió Kurenai. De repente, un hombre con armadura samurai apareció en la parte superior del punto de mando del buque de guerra Misu y comenzó a hablar. Atención a todos los tripulantes y guerreros de Umi no Kuni, así como también a los shinobi de Konoha, como pueden ver, los tenemos completamente rodeados. Habéis visto lo que pueden hacer nuestras volley guns y ahora están todas apuntadas a vosotros. Sugiero que os rindáis ahora y salven sus vidas, no es necesario que haya más derramamiento de sangre ni pérdidas de vidas hoy, dijo el hombre con armadura. No te atreverías a dispararnos esas cosas ya que claramente quieres tomar a la princesa como tu prisionera, ya que deliberadamente nos extrañaste cuando disparaste tus armas de descarga antes. Si las disparas ahora, no solo nos matarás a todos, sino a la princesa. Bueno, dijo Kurenai mientras daba un paso adelante para darse a conocer. Después de lo cual, un Kiri ninja apuntó y disparó la extraña arma en su mano y disparó varios kunai a los pies de Kurenai, lo que la hizo retroceder en estado de shock sin esperar que algo así sucediera. El hombre con armadura luego levantó la mano hacia el ninja indicándole que sostuviera su fuego. Aunque lo que dices es cierto Konoha Shinobi-san, como puedes ver por ti mismo, también tenemos versiones de mano de los volley guns y kunai launchers, son mucho más precisas e igual de mortales. Sin mencionar que también podemos abordar tu nave desde todos lados y superamos ampliamente a su grupo, por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de derrotarnos y simplemente tomaremos a la princesa Sachi al final con la fuerza, así que les pido nuevamente que se rindan ahora y salven sus vidas, no serán lastimados. Mi palabra, te daré 30 segundos para tomar tu decisión. Dijo el hombre de la armadura. Justo cuando el hombre de la armadura acababa de dejar de hablar, alguien gritó, espere. Donde la princesa Sachi salió de detrás de sus guardias y se paró frente a ellos para hablar con el hombre con armadura. Princesa, por favor, vuelve detrás de nosotros, dijo el capitán Yamaka mientras trataba de ponerla detrás de él, pero ella simplemente lo rechazó. Aunque preferiría morir antes que convertirme en un peón político para ser usado contra mi padre y Karkun, no permitiré que todas estas personas mueran innecesariamente para tratar de protegerme. Si me das tu palabra como oficial, lo cual claramente eres, que no harás daño a ninguna de estas personas y que las dejes ir me entregaré a ti sin resistencia, dijo la princesa Sachi de pie con un aura de nobleza y confianza a su alrededor y habló sin la levedad de vacilación o nerviosismo en su voz. Princesa, no puedes hacer esto, por favor no lo hagas. Gritó el capitán Yamaka mientras trataba de evitar que se rindiera a ellos. La princesa Sachi levantó la mano hacia la cara del capitán Yamaka para decirle que se detuviera y luego dijo, Capitán, esta es mi decisión y le ordeno que se retire, dijo la princesa con una voz de autoridad que solo un verdadero gobernante tendría. El capitán Yamaka al principio no hizo o dijo nada, pero finalmente bajó la cabeza en complacencia y respondió muy bien princesa, esta es su decisión y haré lo que usted diga, luego de lo cual se apartó de ella. La princesa Sachi volvió a mirar al hombre con armadura que había estado observando todo el calvario con interés y habló con tanta confianza como antes y dijo, ¿tenemos un acuerdo entonces? El hombre de la armadura asintió con la cabeza y dijo, lo hacemos en lo que yo, el comodoro Fujikasen de la flota real de Mizu-no-Kuni, escucho darte mi palabra de que no habrá daño a ninguna de las otras personas en tu nave y los dejaré ir libremente, dijo el comodoro Kasen. Después de que se hizo el acuerdo, la princesa Sachi hizo que todos sus guardias, así como la tripulación del barco, Kurenai y los demás, bajaran sus armas y se rindieran a los Mizu Warriors y Kiri Ninja que ahora están abordando. Muy pronto, todos a bordo de la nave Umi Royal fueron reunidos en un grupo grande y tenían las manos en el aire como señal de su rendición con Mizu Warriors y los Kiri Ninja apuntando sus armas a la tripulación que se rendía y a los ninja. La princesa misma se paró frente al grupo con Duo Mizu Samurai con ella en el medio entre los dos. Muy pronto, el comodoro Kasen abordó el barco él mismo con otro hombre grande que parecía un físico-culturista con cabello castaño con una cara estrecha y parecía un matón callejero demasiado grande para los ninja de Konoha.
Llevaba una gran samurái katana en su costado, usaba una chaqueta antibalas púrpura Jonin estándar con pantalones y sandalias shinobi tradicionales, usaba su diadema de Kiri en su bíceps derecho y usaba una capa gris con capucha que tenía el kanji Kill en él. Dos de ellos pronto se reconciliaron con la princesa, donde el hombre habló primero. Mi nombre es Isuru Hiraihita, el último miembro leal que queda del Kiri no Shinobi Gatana Nananin SH y comandante de las fuerzas Shinobi que ves aquí. Luego tomó rápidamente la cara de la princesa Sachi con su gran mano derecha y ella miró directamente a la cara. El capitán Yamaka y varios de los guardias se estremecieron al ver esto, ya que querían notar más que atacar a Raihta por tocar a la princesa de esa manera, pero sabían que podían hacerlo teniendo en cuenta la situación actual en la que se encontraban. Fue muy noble de tu parte ofrecerte a nosotros para permitir que los demás vivieran, entonces, de nuevo, debería esperar algo así de una princesa como tú, dijo Raihta. Luego miró el cuerpo de Sachi y luego a su rostro y tenía una sonrisa lujuriosa en su rostro. No está mal, aunque eres un poco flaco para mi gusto, pero aún eres bastante bonita, de nuevo, debería esperar eso de alguien de la realeza como tú. Sachi luego rápidamente apartó su gran mano. No te atrevas a tocarme, le siseó violentamente. Ja, señor Raihta, y a mí también me gusta eso. El príncipe de Tsuki no Kuni es un hombre afortunado por conseguir a alguien como tú. Basta, gritó el Comodoro Kasen y él se interpuso entre la princesa Sachi y Raihta. Raihta, tratarás a la princesa Sachi con el respeto que se merece, dijo el Comodoro Kasen con un tono contundente mientras miraba a Raihta con enojo y luego se volvía y hablaba con la princesa. Princesa Sachi, por favor, perdone a Raihta, él claramente carece de cortesía o modales. A lo que Raihta simplemente se burló del comentario del Comodoro Kase. Aunque ahora eres nuestro prisionero, serás tratado con el respeto que te mereces, por eso me gustaría ofrecerte mi alojamiento para que te quedes mientras estés en mi barco, dijo el Comodoro Kasen cortésmente a la princesa. Gracias Comodoro Kasen por su generosa oferta que aceptaré, pero ¿qué pasa con mis guardias, la tripulación de mi barco y los ninja de Konoha? Preguntó la princesa Sachi. Ellos no serán lastimados y todos serán liberados como prometí, princesa, dijo el Comodoro Kasen. Todos excepto los de Konoha Shinobi, interrumpió Raihta. Raihta, estás fuera de lugar, le di a la princesa mi palabra de honor de que dejaría ir a todos los demás en este barco si se rindió pacíficamente, lo cual hizo y tengo la intención de mantener mi palabra, redondeó el Comodoro Kasen. Es posible que le hayas dado tu palabra a la princesa, pero no lo hice, además, este es un asunto de Shinobi en el que no tienes nada que decir al respecto, ya que Kiri y Konoha están en guerra, estos cuatro son prisioneros de guerra, dijo Raihta como señaló a Kureani, Sakura y Choji hizo que sus hombres los distinguieran y los rodearan. Además, sería un tonto dejar escapar a prisioneros tan valiosos como estos cuatro, ya que el deber de Strogle Konoha ni Daime no Kedaka Yaoi MJ, uno de los mejores luchadores Jonin de Konoha y esposo del jefe del clan Kurama, el con armadura es Akimichi Choji Konoha no Kyojin Keyude y heredero del jefe del clan Akimichi, así como miembro del Neo Inoshikacho, la belleza de ojos rojos es Yui Sarutobi Kureani Konoha, el famoso especialista en Genjutsu, ex esposa del difunto Sarutobi Asuma del Kazuma en el Shugonin Nishi y la tía de Konoha no en Sarutobi Konoha Maru y el del cabello rosado es Aruno Sakura Konoha Chiyu Sakura y aprendiz del Godaime Okage. Estos cuatro tendrán una gran cantidad de información valiosa que podría ser muy útil para Kiri en la guerra contra Konoha, dijo Raihta mientras caminaba hacia el Konoha Shinobis. No importa lo que nos hagas, nunca hablaremos y nunca traicionaremos a nuestra aldea, dijo Sakura definitivamente. Después de lo cual Raihta solo tomó su rostro y dijo, palabras valientes, pero eventualmente te romperás, los de Kiri Shinobi son muy buenos y obtienen información de la gente y cuando hayamos obtenido toda la información que queremos de ti, nos divertiremos un poco juntos. Disfrutaré especialmente divirtiéndome contigo Kurenai-san, dijo Raihta mientras soltaba la cara de Sakura y luego ahuecaba la cara de Kurenai en sus grandes manos. Debo decir que eres mucho más hermosa en persona de lo que eres en tu foto en el libro de Kiri Bingo, dijo Raihta donde Kurenai le dio la mirada más odiosa que pudo mostrarle. Había oído hablar de Raihta, quien no solo era famoso por su poder y habilidad como espadachín en Kiri, pero también por su brutalidad y crueldad hacia la gente en Mizunokuni y Kirigakure en la actual guerra civil, era conocido por su fuerte odio a Bloodline y por matar a familias enteras de personas que estaban contra el Godaime Mizukage o el Mizu Daimyo. Cuando Raihta vio la mirada que Kurenai le estaba dando, solo se rió. Bien. Me gustan las mujeres que son luchadoras, lo hace mucho mejor cuando las rompo al final, y siempre lo hacen al final, dijo Raihta mientras sonríe cuando Kurenai continúa mirándolo con toda la odio que podía reunir en sí misma.
Raihta luego se giró hacia Sakura y miró las curvas de su cuerpo y la forma del mismo y la miró con lujuria, como lo hizo Sakura no pudo evitar sentir que necesitaba una ducha mientras la miraba. Quizás después de que termine de romper a Kurenai-san aquí, vendré a visitarte, entonces señorita Aruno dijo Raihta con la misma sonrisa lujuriosa en su rostro mientras sostenía una mano llena de cabello Sakura Pink y se lo pasaba por los dedos. Esto hizo que Sakura se estremeciera y luego mirara al hombre con el mismo odio que Kurenai le había mostrado, de lo cual Raihta se rió y luego se volvió hacia algunos Kirinins a su alrededor. Ustedes, lleven a los prisioneros al bergantín, ordenó a Raihta a los shinobis alrededor del Konoha-nin, que los Kirinin hicieron como se les dijo. Mientras los llevaban a bordo de una de las naves de guerra Kiri, los cuatro sabían lo que pasaría una vez que llegaran a Mizuno-kuni. Los pondrían en una de las prisiones de Kiri donde serían interrogados, torturados y violados, en el caso de Kurenai y Sakura, para obtener toda la información que tenían sobre Konoha. Después de lo cual, o los dejarían pudrirse en la prisión, donde nunca volverían a ver la luz del día, o serían asesinados y enterrados en alguna tumba sin nombre fuera de la prisión, y eso si tenían suerte. Dado que también había muy pocas posibilidades de que el rescate viniera de su aldea debido a la situación en la que se encontraba ahora con la lucha contra Oto, Iwa, Kiri, Kusa y el clan Anya. Los cuatro Konoha-nins bajaron la cabeza en derrota mientras caminaban hacia el buque de guerra Kiri, no habían logrado proteger a la princesa, donde sería utilizada como un peón político en los esquemas Godaime Mizukage y Misu Daimyo. No habían podido ayudar a su aldea a ganar la tan necesaria alianza comercial con Umi no Kuni y Tsuki no Kuni y, lo peor de todo, no habían podido regresar con sus seres queridos, donde Sakura nunca volvería a ver a sus padres, Choji nunca volvería a ver a sus seres queridos padres o su esposa nuevamente, Lee nunca volvería a ver a su hija o esposa y Kurenai nunca volvería a ver a su hijo, todos habían perdido la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Punto de vista de la princesa. Mientras Kurenai y los demás eran llevados por el Kiri Shinobi, la princesa Sachi se volvió rápidamente hacia el Comodoro Kasen. Comodoro Kasen, por favor, ¿hay algo que pueda hacer para detenerlos?, suplicó la princesa al Comodoro. El Comodoro solo suspiró y dijo con tristeza: lo siento, princesa, pero como dijo Raihta, esto es un asunto de Shinobi y no tengo poder para detenerlo ya que él está bien en su derecho de hacer esto ya que Kiri y Konoha están en guerra entre sí. Realmente lo siento princesa, no hay nada que pueda hacer, ahora está fuera de mis manos dijo el Comodoro con tristeza. Después de lo cual, extendió la mano hacia la princesa y dijo: princesa Sachi, si por favor venga conmigo, la llevaré a mis habitaciones donde puede quedarse para el viaje a Mizuno-kuni dijo el Comodoro. Condujo a la princesa Sachi a bordo de su barco y a su alojamiento. Mientras lo hacía, la princesa no pudo evitar orar en silencio con todas sus fuerzas y esperar con todo su corazón y alma que alguien viniera a rescatarla a ella y al Konoha-nin y salvarlos de esta pesadilla.